Muy bien, bueno, pues buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy el doctor Carlos Cuevas y el día de hoy les doy la más cordial bienvenida para este curso de tanatología hospitalaria. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Ivonne Castillo, quien nos va a dar este curso. Y bueno, como es de manera tradicional, les voy a pedir a Iván Cervantes que nos ponga los videos correspondientes. Bienvenido a EGACEM, la mejor institución educativa para ti, donde contamos con planes educativos desde preparatoria, licenciatura, especialidades, maestrías y doctorados, además de cursos, diplomados y talleres con la más alta calidad de contenido pedagógico, cuyos conocimientos son aplicados de manera inmediata, lo que eleva la calidad de su retención. IGACEM, Instituto de Gestión de Alta Calidad Empresarial. Bienvenido a EGACEN. La Universidad por Videoconferencia te invita a conocer nuestra Escuela de Administración, donde contamos con licenciaturas en Administración, Mercadotecnia, Contaduría y Finanzas, además de maestrías y doctorados en Administración y Alta Dirección. En nuestra Escuela de Derecho tenemos las licenciaturas y doctorado en Derecho y una maestría en Ciencias Penales. En la Escuela de Educación puedes cursar la licenciatura en Maestría y doctorado en Educación y una maestría en Educación Inclusiva. Y en nuestra Escuela de Ciencias de la Salud podrás estudiar la licenciatura en Enfermería y Trabajo Social, tus posttécnicos y especialidades, maestría en Administración de Hospitales o de la Salud Pública y el doctorado en Administración de las Instituciones de la Salud. ¿Qué esperas para superarte? IGACEM, Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial, SC. Ok, perfecto. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Miss. ¿Cómo están? Buenas Qué gusto tardes. verlos por aquí. Tenemos a nuestros Buenas alumnos, tardes. alguna persona del público. Perfecto. Vamos a ver otro video institucional y enseguida empezamos. Una institución conformada por especialistas en educación y desarrollo empresarial con más de 25 años de experiencia, cuyos valores son el compromiso, la honestidad, la dedicación al alumno, el respeto y la calidad académica, y busca innovar pedagógicamente en la descripción de competencias, manera de trabajar y los productos obtenidos. En IGACEM puedes cursar el nivel medio superior, la licenciatura, maestrías y doctorados. Ofrecemos licenciaturas en Administración, Mercadotecnia, Contaduría, Enfermería, Pedagogía y Psicología. Maestrías en Administración de Hospitales, Municipal, de Empresas, Planeación y Gestión. Doctorados en Alta Dirección, Derecho y Educación. Y una gran variedad de diplomados, desde Administración de Hospitales hasta Diplomado en Recursos Humanos, o diplomados enfocados en el sector salud, desde Administración de Hospitales hasta Mercadotecnia Médica. Además, te ofrecemos una gran variedad de cursos para crecer tanto profesional como personalmente. Nuestro valor agregado, la mejora continua y nuestra capacidad profesional. Además, contamos con 25 años como institución y capacitamos a una gran variedad de empresas. Como alumno, debes cuidar las instalaciones y presentar las evaluaciones en tiempo y forma. Recuerda conocer y cumplir con las disposiciones del reglamento, diseñado para que tu vida universitaria sea excelente. Toma en cuenta que todas y cada una de nuestras reglas son para que tú y tus compañeros convivan mejor. Y no olvides realizar todos tus pagos en tiempo y forma. Pero sobre todo, recuerda mantener el buen nombre de nuestra universidad en actividades, concursos e intercambios nacionales e internacionales. Bienvenido a nuestra historia. Incorporados en un inicio en la Universidad Motolínea del Pedregal y en una segunda etapa con la Universidad Aliat. Hoy, incorporado a más de 20 universidades. Contáctanos, será un placer darte la bienvenida. IGACEM, Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial. Perfecto. Vamos a comenzar. Ok.
Me están preguntando sobre las constancias. Les platico un poquito la dinámica para las personas que sea la primera vez que se estén integrando con nosotros. Bueno, primero, pues bienvenidos, qué bueno que estén aquí. Vamos a dar el curso aproximadamente entre una hora 20 minutos. Vamos a dar un tiempo para preguntas y respuestas y posterior a ello les vamos a mandar en el chat una liga que ustedes tienen que llenar. En el caso de los alumnos, la llenan y ponen sus datos, su nombre completo, la escolaridad con la que están cursando nosotros. Y en el caso de las personas externas, les vamos a hacer llegar igual hasta el final la liga para que ustedes también ingresen. Bueno, ahí señalan que no son alumnos y les vamos a mandar el número de cuenta y el número de tarjeta y el nombre de quién tendrían que realizar el depósito. Una vez que tengan su depósito, mandan el comprobante, puede ser a Javier, a Carlos, a Iván, que están en el grupo, y ya una vez con su comprobante, bueno, pues ya nos podemos organizar en chat privado sobre si la recogen de forma física en nuestras oficinas o si se las mandamos de manera virtual. De todos modos, cualquier duda que vayan teniendo, pues nos pueden ir escribiendo en el chat y por este medio también. Déjenme les hago la presentación, permítanme un segundo. Ok, entonces el día de hoy vamos a ver tanatología para personal hospitalario. Es uno de los temas que nos han estado solicitando mucho. Entonces, este tema en particular sí va a estar totalmente focalizado para enfermería, trabajo social, médicos, ¿no? Ya habíamos dado anteriormente un curso de duelo y de tanatología para público en general, entonces aunque obviamente los elementos que demos van a servir para todos, sí vamos a estar un poquito más enfocados para el personal de salud y ahorita, bueno, pues les vamos a ir comentando algunos tips. Entonces, recuerden, por favor, apóyenme a tener su micrófono en silencio. En la medida en la que todos tengamos nuestros micrófonos en silencio, pues va a ser más fácil que nos podamos escuchar. Preguntas, vamos a ir viendo los tiempos. Generalmente a veces tenemos un poquito de problemas porque tenemos muchas dudas, ¿no? Tenemos más de 30, pues ceder la palabra a una persona implica que nos podemos tardar mucho tiempo. Entonces, depende del final, como vayamos sintiendo los tiempos, bueno, vemos si podemos otorgar la palabra, pero lo más sencillo que yo les sugiero es conforme avance la presentación, tengo una pregunta, en ese momento la escribo en el chat, ya sea en el WhatsApp o en el chat de aquí. Al final yo me regreso a la primerita pregunta escrita por los dos y empezamos a resolver dudas. Pueden tener su cámara prendida o desactivada, no tenemos ningún problema. Al final siempre les solicitamos los que quieran participar en una foto grupal, bueno, que enciendan su cámara. Recuerden que este es un tiempo para aprender. En este caso en particular sí vamos a utilizar, por favor, hojas y, bueno, una hojita y una pluma que puedan ir contemplando tener a la mano para que podamos hacer una actividad todos juntos. Entonces, vayan buscando, todavía tenemos más o menos 20 minutos en lo que les doy la introducción para que vayan buscando una pluma y una hoja, si no en el celular, en la computadora, en donde estemos para que sea más fácil. Recuerden que el trato debe ser con respeto y amabilidad. Generalmente procuramos dejar los chats abiertos. Es una beca que me dan. Permítanme un segundo. Acuérdense, por favor, ayúdenme con sus micrófonos. Tengo por ahí un micrófono abierto. Ayúdenme, por favor. Gracias. Les decía, recuerden que el trato debe ser con respeto y amabilidad. Dejamos algunos días habilitado el chat, sobre todo de WhatsApp, para que nos puedan mandar sus comprobantes, sus constancias, pero recuerden que no se vale mandar spam, promociones, venta de catálogos y cualquier otro anuncio que sea ajeno a la información que sea exclusiva para los vouchers, ¿sale? Por favor. Bueno, felicitarlos por esta oportunidad que se están dando. Es un curso que estoy segura que les va a gustar muchísimo. Pues, sin más, vamos a comenzar entonces. De alguna manera es importante que nosotros hablemos sobre la muerte en el personal hospitalario, tanto la cuestión de los duelos que hemos tenido que vivir a raíz del COVID-19 de nuestros compañeros, como los duelos que tendríamos o que tenemos que estar gestionando de los pacientes. Si a eso le sumamos que tenemos procesos personales donde nuestra familia también tiene una afectación o donde tal vez no necesariamente de COVID, pero tuvimos alguna otra circunstancia que implica un duelo, pues entonces ya van 3, ¿no? El duelo de mis compañeros, el duelo de mis pacientes, el duelo de mis familiares. Si yo tengo una enfermedad, si me contagié, si tengo alguna complicación, si estoy lidiando con otra cuestión como un divorcio, una separación,
mis hijos ya se van, algo está pasando, pues entonces de alguna manera eso también va a impactar de manera directa en la forma en la que yo estoy gestionando. Entonces, como anteriormente nosotros ya habíamos mencionado, pues es importante que nosotros visualicemos que el duelo y las pérdidas no es nada más duelo igual a muerte, no. Tendríamos que estar de alguna manera contemplando todas estas pérdidas de salud, de economía, todo lo que estamos viviendo alrededor de esto. De alguna forma, pues nos toca como personal hospitalario vivir de forma directa la agonía, la angustia, de ver a veces a hombres, a mujeres, a niños que están postrados en una cama sin una posibilidad de rehabilitación, pero sí en esta lucha constante, permanente y vigilante de la sanación. El personal hospitalario sufrimos, ¿no?, una metamorfosis en el ámbito profesional porque tendríamos que implicar o tendríamos que tener las herramientas para poder dar un apoyo al paciente que esté en un estado grave o que requiere de un cuidado específico y especializado que solo a veces nosotros podemos ofrecer. Entonces, vamos a hacer un repaso así rapidísimo. Yo les sugiero que las personas que estén entrando por primera vez a nuestras conferencias se integren a nuestro canal de YouTube. Déjenme les enseño de una vez. Ustedes colocan en YouTube la palabra IGACEM, le dan clic en la pestaña de videos y se van hasta abajo. Y se van a dar cuenta que tenemos desde hace un año una cantidad de videos importantes. Yo sugiero que para poder entender mejor esta parte de la presentación, ¿no?, ya que la terminen de ver, se regresen a dos cursos en particular. Este, que es el segundo que dimos, que es curso de duelo. En él abordamos las cuestiones básicas, qué es un duelo, qué decir, qué no decir, cómo se manejan los diferentes tipos de duelo, cómo enfrentar la noticia, cómo dar la noticia a los niños, qué pasa cuando son duelos en racimo, cuando son duelos complicados. Dimos también un poco de estrategia sobre qué pasa cuando yo no tengo tal vez el cuerpo, que fue una situación que se dio en ese momento del COVID, donde no tenemos el cuerpo, no tenemos las cenizas, qué tipo de rituales puedo hacer. Entonces, en este video en particular, pues van a encontrar como todas estas primeras preguntas que a veces nos hacemos cuando hablamos de duelo. La segunda conferencia sería esta de tanatología y sentido de vida. En esta conferencia que junto con Crecer nos apoyaron a darla, nos están platicando un poco de, bueno, ¿qué es eso de tanatología? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? ¿En qué áreas de aplicación tiene? Una vez que tengan estas estrategias, pues va a ser más sencillo que entonces puedan entender este otro proceso del que vamos a hablar el día de hoy. Ojo, no significa que si no las vi, entonces ya me salgo y digo, ay, no, ¿por qué me las perdí? No están vinculados, pero bueno, pues cada una nos da elementos que si juntamos las tres, pues ya estaría mucho más completa esta situación. Entonces, etimológicamente nosotros vamos a hablar que Thanos, pues es referido como el dios de la muerte, Logos es el estudio y entonces tanatología va a ser este tratado de la muerte. Si nosotros tratáramos de hacer una descripción un poco más amplia, bueno, tenemos un autor maravilloso que lo vamos a estar mencionando, Reyes Zuviria, en 1996 nos refiere que es un estudio interdisciplinario. Es decir, no nada más nos vamos a apoyar de la sociología o de la psicología, vamos a hablar también de la medicina, de la espiritualidad, de la religión y de muchos otros, nos vamos a apoyar de muchas otras ciencias. Entonces, este estudio interdisciplinario vamos a hablar sobre la muerte, sobre el moribundo y sobre las medidas para disminuir el sufrimiento psicológico y el dolor físico, porque también nos apoyamos de cuidados paliativos. Sobre todo de enfermos terminales, así como la apreciación y los sentimientos de culpa y pérdida de familiares y amigos. Entonces, tanatología no es nada más, voy a ir al tanatólogo cuando tengo una muerte, cuando ya llevo 3 años llorando mucho y yo siento que esto no es normal. Y entonces es cuando acude un tanatólogo. No, tanatología, estaríamos hablando desde crisis espirituales, cuestiones biológicas, como puede ser tal vez el cambio de la edad, el cambio de una escuela y que me esté costando trabajo gestionarlo,
Vamos a hablar también cuando estas pérdidas ya tienen antecedentes, como puede ser una depresión, una ansiedad, y luego tengo una pérdida y se me está complicando por mis antecedentes. Vamos a hablar de cuidados paliativos. En tanatología también hablaríamos del suicidio, que es una de las cosas muy concretas que tal vez más adelante les vamos a profundizar. Hablaríamos también de los aspectos legales que están implícitos en tanatología. Entonces, lo importante es que nos empecemos a quitar estos estigmas de que tanatología es como algo raro para gente que no supo gestionar de cierta manera un duelo. ¿Cuáles son los objetivos principales? Proporcionar ayuda durante el duelo, intervenir en casos de crisis de suicidio, apoyar al equipo médico. Ojo, como tanatólogos, es importante que de alguna manera nosotros estemos buscando o estemos apoyando de forma directa al equipo médico, estemos solicitando primero la atención que les podemos dar a ellos y luego si tenemos la posibilidad de podernos remitir a ciertos pacientes, pues apoyar a los familiares. Obviamente aquí me van a decir, sí, pero estamos hablando desde una utopía donde tenemos tanatólogos en las instituciones públicas, ¿no? Y esa es la parte complicada. Entonces, ¿cuál sería el objetivo? Por un lado, que nosotros nos formemos, ¿no? En tanatología, que tomemos esta clase de cursos o cursos más especializados como los que más adelante les vamos a presentar, para que entonces yo pueda tener estos elementos. Si yo ya me di cuenta que en mi área no hay nadie de tanatología, pues entonces yo tengo que buscar las herramientas para los otros, sí, pero primero ¿para quién? Para mí, porque yo, enfermera, médico, trabajadora social, estoy en la primera línea y entonces yo tengo que aprender a gestionar justo estos duelos por los que estoy pasando o estas pérdidas. Y la tanatología me va a dar estas herramientas para poder entender y para poder saber, bueno, más o menos qué hago. ¿Cuál es la finalidad? Que nosotros podamos empezar a humanizar este proceso de muerte y darle al hombre una muerte digna. Primero tendríamos que desglosar la parte de humanizar. ¿Qué implica humanizar y qué implica este proceso de muerte? Todavía en México no tenemos la cultura de la muerte digna, todavía este ideal y estos derechos del paciente pues a veces distan mucho de lo que sucede en la vida cotidiana. Entonces, es importante que nosotros visualicemos que una muerte digna, pues tendríamos que hablar de la calidad de vida, la atención adecuada que le estamos dando, la ayuda que le puedo ofrecer para resolver ciertos problemas o de las áreas en las que me puedo apoyar para que esto suceda. Lo ideal, pues, sería que pudiéramos fallecer rodeados de gente amorosa, que no seamos usados como experimento, que nos demos este respeto y darle ciertos gustos que estén dentro de los límites que podamos al paciente, presentarle opciones para que él escoja opciones reales y viables de situaciones, tal vez en lo que desea, no sé, en el caso de los niños, pues es pasar tiempo con sus amigos o poder pasar tiempo en casa para poder ver a la mascota, ¿no? Tal vez. Entonces, bueno, ¿qué tan real y qué tan viables son estos deseos ya hacia el final de la vida? No darle falsas expectativas, falsas esperanzas. Entonces, de alguna manera, pues todo este espectro nos va a ayudar, ¿no? A ir trabajando. ¿Qué sería entonces el duelo? El duelo va a ser este proceso psicológico al que nos enfrentamos tras las pérdidas. Todas estas cuestiones, cuando nosotros tenemos un objeto o una persona de apego y entonces nos tenemos que separar de ella, pues vamos a vivir un proceso. Duelo viene de la palabra dolor, un proceso doloroso, cada uno en su medida, en la que va a ser complicado que yo pueda gestionar en un momento rápido que esta persona, este objeto o esta situación ya no es como era antes. Van a variar mucho la intensidad, las características y esto tiene que ver también con la personalidad, tiene que ver con la naturaleza de la pérdida, la forma de ser, la historia que tenga de duelos anteriores, el tipo de espiritualidad, el tipo de religiosidad que practique, la edad, el sexo, ¿no? Que tenga, entre muchos otros factores. Quiero enfocar esta conferencia sobre todo en algo que
son los duelos anticipados. Los duelos anticipados generalmente son los que nosotros como personal hospitalario vemos y con los que incluso a veces nosotros mismos tenemos que lidiar. ¿Por qué? Porque a veces cuando está el médico, la enfermera en casa, pues entonces pasa una enfermedad y ¿a quién es el primero a quien buscan? ¿No? Y entonces, no solo somos médicos o enfermeras en el hospital, también somos médicos y enfermeras 24/7 con nuestra familia. Y a veces nos toca empezar a vivir estos duelos anticipados de los propios familiares, de los papás que ya están enfermos y que empezamos a ver cómo la enfermedad empieza a progresar, de los amigos, del tío, del primo, del vecino. Entonces, este tipo de duelos son los que nosotros vamos a estar viviendo día a día, tanto en el hospital como fuera de él. Cuando yo digo duelo anticipado, me voy a referir a estas respuestas normales ante la posibilidad y la proximidad de la muerte de quien se ama. En el caso de los familiares, en el caso de nosotros, pues de nuestros pacientes. Implica un reconocimiento intelectual y emocional de esta realidad y moviliza los mecanismos psicológicos que sirven para alcanzar la adaptación para una próxima pérdida. Entonces, ¿cuál o en qué momento nosotros vamos a vivir estos duelos anticipatorios? Cuando nos dan una noticia de un diagnóstico médico sobre todo, y este diagnóstico nos aproxima a la muerte. Vamos a tener duelos entonces del enfermo en fases terminales, duelos de las familias, duelos de los amigos de este enfermo y duelo de los miembros del equipo de salud involucrados que por experiencia propia y continua pues empezamos a visualizar de manera rápida el proceso que está viviendo nuestro paciente hasta el desenlace fatal. Este proceso pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser meses, pueden ser años. Puede ser, nos pasó ahorita con COVID, ¿cuántas veces vemos al paciente caminando y a la hora me entero que ya falleció? Puede ser tal vez un diagnóstico donde ya venía con la saturación baja, donde fue el proceso en lo que se complicó, luego empezó a tener problemas de saturación, luego lo tuvimos que entubar y bueno, de alguna manera fuimos ese proceso junto con él. Entonces, vamos a lidiar tanto duelos inesperados, ¿no? Duelos muy rápidos como duelos en los que vivimos junto con ellos todo este proceso, ¿no? Cuando nos toca estar en terapia intensiva, cuando nos toca estar en ciertas áreas donde pues ya tienen diagnósticos complicados, pues nos toca vivir, ¿no? Y ver todas estas situaciones. Chicos, están mandando muchos correos a los mensajes. Acuérdense que para las constancias no las vamos a mandar por los correos, entonces no me escriban ahorita los correos, tienen que llenar el formulario que les mandemos hasta terminar la conferencia. Ya que terminemos la conferencia, les mandamos el formulario y ustedes tienen que completar el formulario y a través de ese formulario ya nos mandan su correo y todos los datos. Entonces ahorita no se me estresen por estar poniendo sus correos porque veo un correo y luego todos empiezan a estresar y dicen, ay, vamos a anotar nuestros correos. No, tranquilos, paso por paso. Ahorita ustedes toda la atención aquí conmigo, por favor, vayan anotando sus dudas, mejor, eso sí es importante y váyanmelas escribiendo en el chat. Entonces, en la parte de los duelos, la persona se apega al enfermo y va a desear retenerlo y al mismo tiempo debe ir planeando su futuro. Esto es bien importante porque estamos viviendo esta dualidad donde por un lado, pues no quiero que se vaya, ¿no? Como familiar o como personal médico, pues quiero sacar adelante a este paciente, pero al mismo tiempo el diagnóstico o el pronóstico de vida me está diciendo que tengo que empezar a planear un futuro con la ausencia de esa persona. Tengo que empezar a prever todas estas acciones que voy a desarrollar cuando esta persona ya no esté. El cansancio físico y emocional a que se enfrentan las personas provoca que lleguen incluso a desear su muerte y es importantísimo que hablemos de esto, porque en el caso de los familiares, una de las cuestiones que nos va a tocar ver y que muchas veces en trabajo social sobre todo es cuando más lo podemos checar, que llegue el familiar después de que falleció y se desborda en llanto porque dice, es que yo lo deseé, es que yo lo veía tan mal que yo le pedí a Dios que se lo llevara, o es que
yo realmente pensé que era lo mejor y luego tenemos cargando muchísima culpa con la familia cuando es uno de los procesos que ahorita vamos a ver, es uno de los procesos y es una de las etapas que todos solemos transitar, ¿no? Es un proceso normal el que yo cuando estoy viendo a mi familiar, a mi persona o incluso a un paciente que está atravesando por una agonía, pues estos pensamientos de que ya no siga sufriendo, ¿no? Dios, llévatelo si somos creyentes o hay que buscar la manera de no alargar la agonía y entonces este tipo de pensamientos de desear la muerte pues son esperados. Entonces, empecemos por normalizar estas emociones y por normalizar este tipo de pensamientos. Cuando la persona no muere dentro del tiempo previsto o presenta periodos de mejoría seguidos de recaídas, pueden sentir o pueden surgir emociones opuestas, porque entonces primero siento la culpa de que lo estoy viendo mal y entonces digo, ay, ya, por favor, ya, terminen con esta agonía. Y luego mejora y me siento culpable de decir, ching, ¿cómo pude haber deseado eso? Y después de esta mejora viene otra recaída y entonces vuelvo a sentir culpa de chin, es que yo lo deseé, ¿no? Con los papás, en el caso de los niños, pasa mucho esto, que los papás se aferran mucho a los niños y no, tú vas a salir adelante y mejora y donde tal vez el papá o la mamá, en el caso de la pareja, diga, oye, es que pues es complicado, o cuando nosotros hacemos las intervenciones y pues les decimos que es importante que hablen con el hijo y que se despidan, ¿no? Que le digan que si él está en un proceso en el que ya no puede luchar su cuerpo, pues que nosotros como papás aceptamos que se vaya es bien difícil porque tal vez uno de los papás sí acepta esto y el otro papá empieza a acusarlo, ¿no? Y empieza a culparlo de, estás deseando que nuestro hijo se muera y bueno, vienen unas crisis en el matrimonio también muy complicadas a veces por este tipo de situaciones. ¿Cuáles son las emociones que nosotros podemos vivir en un duelo? Vamos a tener por un lado alegría y alivio porque el paciente ya falleció, cuando los vemos atravesar estas agonías, cuando pues el diagnóstico era complicado, cuando a veces tenemos casos donde fallece la mamá y el esposo está, bueno, el esposos fallece uno y el otro está muy preocupado y todavía no le hemos dicho que falleció y a veces decimos, bueno, pues ya se murió y pues ya se fueron juntos, ¿no? Entonces a veces tenemos estas emociones, tenemos culpas por no haberlo matado antes de tiempo. ¿A qué se refiere con esto? Por esta situación donde tal vez se puso, en el caso del COVID hubo mucho, se pone, se tiene que intubar y entonces después de eso fallece y digo, chin, es que yo lo torturé innecesariamente, de todos modos ya venía complicado, qué necesidad de que lo tuviéramos que intubar, mira, mejor se hubiera muerto antes, ¿no? Y que no hubiera pasado por esto, entonces también podemos tener culpas por los procesos que sucedieron, por las decisiones que se tomaron, por decir es que lo pude haber llevado antes al hospital, es que lo pude haber llevado mejor un particular, o es que pude. Entonces, hay mucha culpa también en ese sentido. Rabia hacia el enfermo, ¿no? Porque no murió cuando esperaba, por qué se tenía que morir o por tener una agonía prolongada. Es muy complicado cuando venimos de procesos tal vez de cáncer, y vemos que la persona realmente está sufriendo. Yo digo, es que ¿por qué no se murió? ¿Por qué tuvo que sufrir tanto? Él que era una buena persona. Y bueno, empezamos a sentir coraje hacia el enfermo o hacia otras instancias, ¿no? Que puede ser hacia Dios, hacia terceras personas. Es que los doctores, ¿no? Las enfermeras malas alargaron esta parte cuando lo tuvieron que haber, pues prácticamente dejado morir más rápido. Por el manejo prolongado de reanimaciones cardiorrespiratorias, por el deterioro físico prolongado del paciente expuesto a procedimientos invasivos que al final terminaron su vida. A veces tenemos estos reclamos donde nos dicen es que él estaba sano, ¿no? O él no estaba tan mal, o es que aquí yo he escuchado mucho frases de familias que dicen es que se lo chuparon, ¿no? O sea, lo dejaron en huesos, como si nosotros de manera directa hubiéramos provocado esa consecuencia. ¿Cuál es el contexto familiar? Nosotros tendríamos que entender
que cuando estamos lidiando con los duelos anticipados, estoy lidiando también con los duelos de la familia, y estos contextos familiares pues no siempre son contextos ideales. Podemos tener familias donde se encuentren desunidas y tengamos estas dificultades, donde algunos miembros se mantengan alejados y distantes del paciente por rencores, porque tal vez fue un mal papá y entonces en el hecho de muerte pues el papá está pidiendo que venga fulanita y fulanita no quiere venir porque el papá le hizo y no se han hablado. Tenemos relaciones ambivalentes y difíciles o cargadas de hostilidad. Nosotros en el diplomado de tanatología hablamos de una sección en particular que se llaman muertes sociales, y en estas muertes sociales hablamos de qué pasa, por ejemplo, con el alcoholismo, con la drogadicción, qué pasa cuando el papá era alcohólico o cuando el papá violentaba a la mamá, y entonces, por un lado, tengo sentimientos de tristeza porque lo estoy viendo morir, pero por otro lado digo, pues se lo merece por lo malo que fue, o cuando en el caso de los alcohólicos, pues están falleciendo por un problema que fue complicación de su propio alcoholismo. Entonces, a veces tenemos relaciones ambivalentes que pueden ir desde la rabia hasta el abandono total, hasta que la persona y la familia no quiera saber absolutamente nada del paciente, y pues tenemos al paciente abandonado y en el hecho de muerte solo, porque su familia desde hace mucho vivió este duelo y lo dio por muerto. Es algo muy común en México, ¿no? Que escuchamos cuando pasa tal vez, no sé, el chico homosexual que le dice a sus papás que es homosexual, y entonces los papás que le dicen, para nosotros tú ya estás muerto. Y entonces realmente viven un duelo como si el hijo falleciera y lo abandonan completamente. Dependencias emocionales o económicas. Tendríamos también que hablar de estas situaciones cuando la persona que está falleciendo es el sostén económico y tenemos familias de escasos recursos en comunidades, ¿no? Eso lo vemos mucho. Y entonces es esta rabia con el paciente de te fuiste y además nos dejaste en la ruina. Betty me dice que no se escucha. ¿Los demás sí me escuchan bien o solamente es ella? Sí, le escuchamos bien. Se escucha. Sí, se escucha, Miss. Se escucha perfectamente. De todos modos, acuérdense, no se compliquen. Yo sé que a veces nuestro internet no nos apoya y no está de nuestro lado, pero se queda grabada la sesión, entonces pueden ver la repetición. Si hay cachitos que no llegan a escuchar, pues no se preocupen, ven la repetición y ya ahí dicen, me perdí de esto, ¿no? La escuchamos bien. Por lo del internet. No se preocupen, No se preocupen, para eso se graba. Entonces ustedes la pueden ver las veces que sean necesarias, esa es la ventaja. Vamos a tener también conflictos sin resolver. Cuando nos tocan verdades que revelar, ¿a cuántos de ustedes han tenido tal vez la experiencia en que llega la esposa y la amante, o llega la otra familia, o revelan? Sí, son situaciones bien complicadas porque pues a veces se enteran cuando ya está tal vez la persona sin la capacidad de dar una explicación, porque cuando, todavía tiene la capacidad de hablar, pues sí viene una confrontación pues directa con él, pero cuando la persona ya no está con esa capacidad o ya falleció, y entonces a veces volvemos, trabajo social, a veces nos toca ver todas estas cosas detrás de, donde pues están peleando porque resulta que nunca se divorció de la primera esposa, y entonces las partes del seguro, ¿no? El seguro pues que le corresponde después de fallecer se lo quedó la primera esposa, pero la primera esposa pues ya no es la esposa con la que vive actualmente, y vienen unas cuestiones legales importantes que obviamente complican también esta gestión del duelo. Cuando tenemos decisiones importantes que tomar, cuando tal vez son muchos hijos y no se ponen de acuerdo, cuando casos incluso como él quería donar órganos y los papás no quieren, y entonces, ¿qué pasa? Los papás, ya hablando de personas mayores, ¿no? Tal vez la persona que falleció tenía 45, le comentó a su esposa que quería donar los órganos, la esposa quiere donar los órganos, y en eso intervienen los suegros y dicen, no, ¿cómo? Depende incluso a veces de la religión, de no, ¿cómo lo vas a hacer? Y se complican ciertas cuestiones espirituales.
tiempo para poder reparar sus relaciones y concluir asuntos pendientes, que es una de las cuestiones que ahorita vamos a ver, que nosotros tendríamos que dar este espacio para que en la medida de lo posible, pues la persona pueda resolver este tipo de situaciones. Vamos a hablar de las etapas del duelo. Hay muchísimos autores. Yo voy a retomar a dos. Voy a retomar a la doctora Elizabeth Kubler-Ross, porque de alguna manera, pues es la pionera que nos apoya en las etapas del duelo. Y luego voy a retomar a un doctor mexicano que nos va a ayudar a hacer un instrumento de evaluación, que es el que quiero que hagamos juntos. Entonces vamos a abordar estas etapas desde estos dos autores, ¿va? Datos generales, bueno, la doctora Elizabeth es psiquiatra, bueno, era psiquiatra suiza, realizó trabajos a finales de los 60 con pacientes terminales. Es interesante porque, bueno, ella encontró que la mayoría de sus pacientes agradecían tener una oportunidad para hablar abiertamente de su condición. Acuérdense que si ahorita hay tabús, ¿no? Si ahorita todavía pues tenemos a veces estas complots del silencio, pues imagínense en los 60 hablar de una persona sobre la muerte y entonces dar esta oportunidad a que el paciente externalice, pues era todavía más complicado. La mayoría de los pacientes está consciente de que ya está próximo a morir e incluso aunque no se les haya informado el nivel de gravedad de su enfermedad. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en pediatría y nos toca ver mucho esto? Que los papás dicen, no le vamos a decir, no quiero que se entere. Y los papás, bueno, sufriendo en un complot de silencio y nosotros como personal médico, pues el niño te dice, me voy a morir, ¿verdad? El niño ya lo sabe, el niño lo siente, ¿no? Después de hablar con casi 500 pacientes terminales, focalizó su interés con la atención sistemática de enfermos terminales en Estados Unidos y con una aproximación bajando las ansiedades que ellos padecían con un enfoque humanista. Entonces, quiero que identifiquemos estas dos, ¿no? Las etapas de la doctora, que va a ser 5, nos dice que vamos a tener etapa de negación, aislamiento, etapa de rabia, etapa de regateo, de depresión y de aceptación. Ahorita voy a explicar en qué consisten, cuál es el papel que nosotros podemos hacer y todo esto. Y el que quiero que empiecen a visualizar, porque va a ser nuestro instrumento, es justamente el doctor Alfonso Reyes, que nos va a hablar de 4 etapas. La primera, depresión, después rabia, perdón y aceptación. Ojo, el hecho de que estén acomodadas primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, no significa que así se tengan que vivir. Están acomodadas pues por mera numeración y para que visualmente sea más fácil, pero no significa que tengo que vivir esto, ya que acabé de vivir esto, tengo que vivir esto. No, yo puedo empezar por depresión y después 2 semanas después estoy en negación y 2 semanas después hay una mejora y estoy en regateo y después del regateo regreso a la rabia y en la rabia me estanco 9 meses y no, entonces no visualicemos que tiene que ser así como escalerita y que además si no paso por todas no lo estoy haciendo bien. No. Quitémonos todos estos clichés y tabús. Otro dato importante, les voy a pasar la presentación ahorita por el WhatsApp, entonces también no se me estresen por estar anotando luego. Ahorita estoy viendo algunos que están así, corriendo, anotando todos los datos, entonces no se me preocupen, yo les mando toda la información. Entonces, vámonos por fases, primero para identificar la fase y luego para entender yo como personal médico, ¿qué puedo hacer en este momento? ¿Qué puedo hacer para apoyar a mi paciente y a la familia? Pero también empecemos a pensar cuántos de nosotros hemos vivido estas fases nosotros mismos. ¿Qué pasa? Quiero que traigan a la mente todos estos casos complicados, todos estos duelos que no hemos podido externalizar, pues porque a veces incluso no es bien visto el decir, ay, ¿por qué le llora? Pues si se le muere en diario, ¿no? A veces nos ven como, ay, no sé, como si fuéramos robots donde no se nos permite sentir. Entonces, traigan a la mente todos estos duelos que últimamente son sensibles, de decir, oye, la verdad es que sí reconozco que me pegó Juan, el paciente de 20 años que falleció de esta manera, o sabes que me pegó mucho un caso que incluso ya pasaron años y todavía lo tengo en la mente presente por la forma en la que falleció. Entonces, empiecen a traer a su mente todos estos casos complicados y empecemos también a visualizar, bueno, yo tuve que vivir alguna de estas etapas,
realmente pasé por esto, tiene razón, yo lo vi en mi paciente, lo vi en el familiar, pero además lo vi reflejado en mí. Entonces, primera fase, yo les sugiero que vayan anotando, ¿no? Vayan anotando, como que de esta primera fase sí, me hace sentido esta emoción, me hace sentido esto que yo visualicé y en su momento, bueno, ¿qué acción hice? O puede ser que todavía no haya hecho ninguna acción y por eso traigo atorado todavía el nudo en la garganta, ¿no? Entonces, la primera reacción que generalmente se puede observar en la gente es la negación. No pueden aceptar que esto les esté pasando, ocurriendo a ellos. Por lo general, creen que quien les informa de su enfermedad está en un error. Estamos hablando de enfermedad porque estamos en duelos anticipados. Si fuera el caso de un duelo donde ya me da la noticia que ya falleció, pues entonces yo estoy dudando de que mi familia realmente ya haya fallecido. Nuestros mecanismos de defensa, que ahorita vamos a ver un poquitito, una embarradita de mecanismos de defensa, vamos a presentar resistencia cognitiva y les va a evitar enfrentarse de forma realista con la proximidad de su muerte. La negación, que es otro mecanismo de defensa, puede generar que empiece a bloquear toda la información y que en ese momento yo no pueda enfrentarme tanto a la enfermedad o a los trámites en el caso de familiar o en el caso de nosotros, pues que son a veces estos minutos en los que me quedo en shock de decir, es que no puede ser, acabo de ir a revisar a otro paciente, tenía 5 minutos que lo acababa de ver, todo iba bien y ¿cómo que ya falleció? ¿No? Entonces, son a veces estos minutos, no necesariamente estamos hablando de etapas de meses, de días, de años, a veces son estas etapas, sobre todo en personal médico, que sentimos este impacto de decir, no me digas eso, pero si lo vi ayer, pero si en la guardia estaba bien y qué pasó, ¿no? Comencemos a ocuparnos de la realidad en segmentos más pequeños y entonces empezamos a aterrizar poco a poco estas noticias. Como el inconsciente del hombre, como el inconsciente del hombre es inmortal, es inconcebible reconocer que hay que afrontar la muerte. Uno de los aspectos complicados cuando nosotros trabajamos constantemente con pacientes que fallecen o con situaciones como el COVID, donde la tasa de mortalidad es tan elevada, es que nos recuerda que no somos inmortales, nos recuerda que somos vulnerables, nos recuerda que todos vamos a fallecer. De cierto modo, todos tenemos claro que lo único seguro es que nos vamos a morir. No sabemos cuándo. Hay una maestra que a mí me encanta que siempre dice que nosotros, cada día que estamos viviendo es un día menos, ¿no? A la cuenta de los días que nos quedan. Entonces, de alguna manera, el estarnos constantemente enfrentando, en el caso del personal hospitalario a esta situación, pues es complicado porque no es lo mismo que yo como familiar, bueno, pues me toque ver fallecer a la tía, a la abuelita y tenga tal vez duelos pues esporádicos, 1 o 2 al año, a que tenga que estar prácticamente todos los días 24/7 viviendo y enfrentándome de manera tan directa con la muerte. Me hace sentir vulnerable y es importante que yo identifique esto, si realmente he tenido y he pasado por estos procesos en los que yo me siento así. Tiempo después aparecerá mecanismos como el aislamiento, donde empezará a hablar de su salud y de su enfermedad, de su muerte y hacer un recuento de su vida. Situaciones gemelas que pueden vivir de forma paralela, afrontando la muerte, pero con la persistencia y con la esperanza de que ésta no llegue. Entonces es un poco la fase de la negación y el aislamiento que podemos ver en nuestro paciente, en nuestro familiar y en nosotros mismos ante estos duelos. ¿Qué es lo que se sugiere o qué podemos hacer? ¿No? Que serían las preguntas que siempre nos hacen en estas conferencias. Bueno, ya me dijiste que, y ahora dime cómo le ayudo, qué hago, qué no digo, qué sí digo. La persona reacciona diciendo, no, yo no puede ser verdad, no puedo ser yo, los estudios aseguran que me voy a morir, pero deben estar equivocados, háganme una química otra vez, quiero una segunda opinión, eso es algo muy común, ¿no? En familiares, quiero una segunda opinión, no me lo creo, no quiero hablar con usted, doctor, me está mintiendo, ¿no?
Estos resultados deben ser de otra persona. Esta fase de la enfermedad, el paciente es incapaz de tolerar la verdad y es necesario primero respetar el deseo del paciente a negar su enfermedad. Entonces, si nosotros tenemos estudios de tanatología, nosotros estamos teniendo estas herramientas que me dice que es un proceso por el cual están pasando las personas, pues lo primero que tengo que hacer es respetar ese proceso, respetar que tal vez, bueno, ya di la noticia y decirle, ok, en este momento me voy a retirar, voy a regresar más tarde, por favor hable con sus familiares y cualquier duda que necesiten, bueno, mi cubículo se encuentra o pueden acudir a tal lugar o solicitar más información, porque tal vez en ese momento ya no quieren escuchar más, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay que aprender a respetar esto. A menos, obviamente sabemos que hay situaciones en las que necesitamos que el familiar tome una decisión, no le voy a decir, bueno, me voy a esperar 3 horas y regreso para ver qué decisión tomó. Obviamente tendremos que actuar a veces de manera muy confrontativa y decir, respeto esta situación, respeto el proceso que está viviendo, sin embargo, es importante aclarar que en este momento necesitamos que usted o una persona de bla, bla, bla tome la decisión y bueno, ya. El mecanismo de negación le va a servir como protección ante la angustia que le está provocando la enfermedad o la noticia. Procuremos que la persona permanezca con los pacientes moribundos durante cierto tiempo. En la medida de lo posible, pues tratemos de que los diagnósticos no se den solos, se den acompañados de un familiar con el que la persona pueda tener su red de apoyo. Yo sé que a veces es complicado esta parte y es complicado porque los familiares lo toman a veces de manera más alarmante que incluso el paciente y entonces tengo que ahora ver por el familiar que ya se me desmayó, ya se puso violento y ya tenemos toda una serie de cuestiones. Entonces, bueno, en la medida de lo posible, pues detectar una red de apoyo fuerte, un familiar que pueda apoyarlo directamente a confrontar o a darle este soporte en una noticia de este tipo. Escuche, ojo, escucha activa es que yo realmente ponga atención a lo que está pasando. A veces, cuando no sabemos qué hacer, nos ponemos nerviosos porque estoy escuchando y mi mente, en vez de estar en esta escucha activa, está pensando, ¿y ahora qué le digo? Y bueno, estoy más estresado yo pensando en no tengo idea de qué responderle a la familia o al paciente y bueno, estoy yo generando ansiedad y estrés cuando lo único que necesitaba era escucharlo. Cuando puedo ser sincera y decirle, la verdad es que no sé cómo gestionar estas emociones que me está contando, pero si me permite, podemos solicitar el apoyo de trabajo social o podemos solicitar una interconsulta con psiquiatría o con psicología. Bueno, es válido, pero en ese momento, si mi tiempo me lo permite, si mis recursos me lo permiten, pues escuchar. No es necesario intentar soluciones a las interrogantes que nos están planteando, a menos que así se solicite de forma específica. Yo me parece que en la conferencia del duelo justamente les decía que una de las técnicas que utilizamos es la técnica del espejo. Si el niño me está diciendo, entonces me voy a morir, pues la técnica del espejo sería, ¿tú crees que te vas a morir? ¿No? Responder de la misma forma. Entonces, si me muero, voy a ir con Diosito. Bueno, ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas sobre la muerte? Yo pienso que sí, pues que cuando uno se muere se va al cielo con Diosito. Ah, ya, no necesito responder más. O sea, me está haciendo preguntas y está haciendo verbalizaciones porque está asimilando la situación que está pasando, pero no nos estresemos con esta parte de me está preguntando a mí directamente, no, está lanzando una pregunta para él mismo y si yo no me siento con los recursos, volvemos. Mira, la verdad es que no sabría cómo responderte, yo quiero apoyarte, quiero escucharte, no tengo la respuesta a este planteamiento, pero si deseas, pues juntos podemos buscar o podemos solicitar con tu familiar un apoyo, ¿no? De oportunidad para una comunicación continua, obviamente tendríamos que hacer un trabajo muy fuerte con los familiares de esto. ¿Cuántas veces nos ha tocado escuchar en los pasillos en la que pareciera al revés, ¿no? El paciente le está dando terapia al familiar y entonces tenemos al familiar ya en un estado crónico y consolando a la hija, a la mamá, ¿no? Se está desbordando la otra persona y entonces
pues el paciente está en una postura de escucha activa con su familiar. Entonces, bueno, hablar también con los familiares de que es importante que los familiares a su vez tengan red de apoyo. Entonces, la red de apoyo no es mi paciente que esté en un estado terminal. Mi red de apoyo pues será la familia que está fuera del hospital. Y entonces, bueno, trabajar con esta parte de decirle, es importante que tenga comunicación, lo mismo, ¿no? Mire, va a haber preguntas que su paciente le haga, no se preocupe, si no tiene que responder, no tiene que decirle, sí, mira, la respuesta es esta, escúchelo, y a su vez usted busque una persona que pueda escuchar sobre las situaciones que usted está viviendo. Y aquí es lo hermoso, porque la pregunta sería, ¿cuántos de nosotros como personal de salud tenemos a una persona que nos escuche? Porque pues entonces nos enfrentamos a estas situaciones donde llegamos a casita y lo que menos queremos pues es contar lo que nos pasó en el día, porque no queremos impregnar tal vez de la energía y es válido, pero el problema es que no los guardamos. Y entonces no lo hablo con mis compañeros, no lo hablo con mi familia, no lo hablo con mis amigos, y entonces me estoy comiendo yo todo lo que estoy viviendo en el hospital, y el consejo que le di al familiar y al paciente yo no lo estoy aplicando en mí mismo. Entonces, primer asterisco grande para todos, buscar una red de apoyo. Hay muchos, bueno, no hay muchos, pero hay grupos de ayuda o generar un grupo de ayuda. Tal vez se vale hacer un WhatsApp con las compañeras de turno y entonces decir, este WhatsApp es exclusivo para que cuando alguien tenga que vivir, ¿no? O cuando nos toque vivir el duelo de un paciente o una situación, pues es una red de apoyo para escucharnos. ¿Cuántos de nosotros decimos, mira, acabando la guardia nos vamos a dar 15 minutitos para que identifiquemos, ¿no? Y podamos externalizar, podamos llorar por el paciente que falleció, que nos dolió muchísimo a todos como equipo? A veces no nos damos, sí, exacto, somos una olla express, exacto, Mirna, porque nos estamos comiendo y estamos con esta parte de yo soy fuerte y este estereotipo de yo personal de salud soy fuerte y yo lo tengo que saber todo, yo tengo que curar, yo tengo que saber, yo tengo que ayudar, yo tengo, y pues no tenemos ni red de apoyo. Entonces empecemos también a hacer un análisis crítico de nuestras propias estrategias para afrontar este tipo de situaciones. Fase 2, la ira. Se inicia cuando el paciente empieza a comprender y a darse cuenta, ok, sí soy yo, esto no ha sido un error, y los sentimientos de rabia, envidias a las personas sanas, resentimientos se hacen presentes. La pregunta lógica es, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? La ira se proyecta, ojo, contra todo y contra todos. Aquí agarramos parejo, contra Dios, contra la familia, contra el enfermero, contra la medicina, contra el COVID, contra el gobierno, contra lo que se me ocurra. Puede explotar contra mí mismo y contra los demás en más o menos grados de violencia. Entonces, las visitas en esta etapa pueden ser motivos de enojo, de maltrato, pero cuando se va, pues siente dolor, culpa y vergüenza. Entonces es importante también hablarles a los familiares y decirles, mira, en este momento está pasando por una fase de ira, no te lo tomes personal, es un proceso que él está viviendo. Si él, no quiero ver a nadie, ya déjate, larga, si me voy a morir. Bueno, tal vez decirle, ok, entiendo, puedo observar que estás viviendo esta situación, yo voy a estar aquí al pendiente y no te preocupes, tú mándame un mensaje o yo tengo que estar checando diarios, si te parece voy a venir en mis horarios de visita y si tú deseas que me retire antes de tiempo, sin ningún problema yo lo puedo hacer, solo permíteme venir a preguntar si deseas mi compañía. Entonces es la etapa más complicada que se vive. La ira se desplaza en todas direcciones, se proyecta contra todo lo que nos rodea. Tener una sólida empatía, armándonos de suficiente paciencia para sostener a la persona en este difícil trance, permita que los pacientes le expresen sus sentimientos y se pregunten por qué me está pasando esto a mí. Ojo, trate de recordar que el enojo que los pacientes manifiestan no se canaliza hacia usted en forma personal, sino que hacia aquello que usted representa. Nosotros representamos pues la salud, representamos el bienestar y entonces por eso estoy molesta y hacia la propia situación dolorosa. Entonces a veces nos tocan pacientes groseros incluso. Entonces, bueno,
sí pongamos límites claros, seamos asertivos, pero pues entendamos que no es que el paciente me lo dijo a mí de forma directa, sino que está atravesando esta situación. Sí, todas las etapas pueden durar todo, todo, volvemos minutos, horas. Tenemos a veces personal hospitalario que pasa por las 5 de ida y de regreso en 10 minutos y es un altibajo de emociones impresionante, ¿no? Entonces, tercera fase, negociación o regateo. El paciente afronta su realidad y actúa en consecuencia, pactando y buscando alternativas de salidas. Toma actitudes de, ok, sí me está ocurriendo esto a mí, pero hace intentos por negociar, por regatear tiempo. Generalmente el paciente pone como límite una fecha importante para él, ¿no? Si a más tardar tal fecha no me recupero o vamos a echarle ganas hasta tal fecha. Esto es bien importante. En casos de oncología pediátrica vemos muchos esto, que los pacientes nos está diciendo ya, cuando nos dicen ya no quiero más quimio, yo dije 2 años, no estamos viendo mejoría y ya llegué a mi límite. Bueno, pues tiene que ver también con esta parte de la negociación. Busca modificar las actitudes y acciones que lo han ofendido a cambio de vivir más tiempo. Cuando le decimos al paciente que le vamos a amputar ya una extremidad por la diabetes y nos dice, no, mire, doc, deme una oportunidad, se lo juro que ahora sí me inyecto, ahora sí voy a dejar la coca, la Coca-Cola, bueno, empiezan a regatear ya, no, se lo juro que ahora sí voy a seguir el tratamiento, o dele chance, ¿no? La familia, dele chance, mire, vámonos a esperar 24 horas más, va a ver que él va a empezar a oxigenar mejor, y entonces, bueno, buscamos regatear todo y a todos, ¿no? Evoca sentimientos de culpabilidad que van ocultos de estas promesas, de estos anhelos. Intuya qué tipo de ayuda necesita el paciente para completar asuntos que aún no puedan estar terminados, que pueden ir desde lo religioso, lo familiar, lo laboral. Pregunte de manera directa en qué te puedo apoyar, qué necesitas, qué puedo hacer yo por ti, yo con mis recursos, buenos, malos, medianos, qué puedo hacer por ti, ¿no? Trate de tomarse el tiempo, en el caso de los familiares, obviamente, para estar con la persona moribunda y escúchela. Fase de depresión, ahorita voy checando las demás preguntas, fase de depresión, cuando el paciente ya no puede seguir negando su enfermedad y sostener la rabia que siente hacia esta, empieza a tener la sensación de pérdida. Cuando pasamos de esta etapa en la que ya hice mis rosarios, ya le prometí a la Virgen no sé qué, ya pegué el santito, ya me bañé en agua del río de no sé qué y las cenizas de no sé cuándo, y me doy cuenta que pues no, o sea, que la enfermedad no cede, pues a veces caemos en esta etapa de la depresión. Sostiene la rabia, empieza a tener la sensación de que pues ya, nada está en sus manos, está expuesto a múltiples estudios. Ojo, esto nos pasa mucho como personal de salud, cuando ya hicimos todo lo médica y humanamente posible y el paciente no se levanta, el paciente no reacciona y uno empieza a generar esta frustración que podemos, ojo, aquí es muy común regresar a la ira de, pero ¿por qué? Si ya le estoy poniendo todo y vamos, y tiene que salir adelante y por favor échale ganas y a la pérdida de decir, es que ya no podemos hacer nada, ya no sabes a quién encomendar a tu paciente porque ya no hay manera humana de que sientas que él está avanzando y eso te empieza a generar frustración y pues te duele, ¿no? Está expuesto a múltiples estudios, cirugías, puede sufrir en esta etapa mutilaciones, los síntomas empiezan a exacerbar, el cuerpo se debilita, se adelgaza, el tiempo empieza a dejar estragos, su inestabilidad o insensibilidad que podía mostrar antes, sobre todo en adolescentes a veces, al igual que la ira y la rabia, serán sustituidas por una gran sensación de pérdida, ya no quieren tomar el medicamento, ya no quieren seguir con el tratamiento, se fundamenta en un sentimiento de culpa, de vergüenza, que puede traer consigo tristeza, desinterés, incapacidad de amar, inhibición psicomotriz. ¿Qué es importante? Fluir, no cortar las emociones, no interrumpir este proceso de aflicción que está viviendo el paciente, dar apoyo, a apoyarse los familiares, hablar con el familiar, darle estrategias al familiar. Yo sé de verdad que es bien complicado porque no tenemos el tiempo, pero tal vez nos podemos organizar con trabajo social y decir, trabajo social, ayúdenme, por favor, vamos a hacer unos trípticos, mira, tomé este curso, se lo paso a la trabajadora social, le mando las diapositivas y le digo, no seas malita, ayúdame con un tríptico para que cuando pasemos por estas situaciones, por lo menos tengamos una herramienta que sea un tríptico y le demos al familiar de normalicemos, ¿no? Y bueno, el familiar más o menos entienda. Yo sé que lo ideal pues es que nos tomemos el tiempo con el familiar, con el paciente, pero pues eso no pasa, ¿no? Entonces, bueno, busquemos estrategias, ¿no?
Fase 5, aceptación o adaptación. Cuando no se logra vencer la angustia ante la muerte, el paciente puede reconocer, mi tiempo está muy cercano, pero está bien. No necesariamente, ojo, es una época feliz, pero la gente que trabajó estas emociones, que trabajó estas etapas, nosotros mismos que trabajamos estas etapas ante los diagnósticos de nuestros pacientes, trabajamos con la ira hacia la muerte y logramos resolver asuntos incompletos que no dejaban descansar a la persona con él mismo o con el mundo. Podemos aprender a vivir sin ira, sin depresión, lo que resta del trayecto final. Es importante no abandonarlo, respetar su aceptación de muerte. En el caso, volvemos, de oncología es bien complicado. Cuando ya dicen, ya no quiero quimios, ya fue suficiente, las quimios no están dando los resultados pues mínimamente esperados, pues también parte de la aceptación es respetar estos deseos, respetar estas voluntades anticipadas de no quiero que me hagan ciertos procedimientos también, hablarlo en vida, ¿no? Ayudar a la familia a aceptar la partida del ser querido, escuchando, interviniendo en las áreas donde la familia sienta que requiere ayuda. Puede ser que tal vez lo que más le preocupa son los trámites, no sabe qué va a pasar. Estará cansado, en la mayoría de sus casos muy débil físicamente. El paciente terminal ha encontrado cierta paz y aceptación después de tantos días, meses, años, ¿no? Con la enfermedad. Existen algunos pocos pacientes que luchan hasta el final y que hacen lo imposible para alcanzar esta fase de aceptación, pero un día dicen, ya no puedo seguir, y declinan. En pacientes pediátricos vemos mucho esto cuando los papás llegan a esta fase, el familiar llega a esta fase y es cuando entra a despedirse del niño, no a despedirse. No quiero que se entienda a despedirse, correrlo, diciéndole muérete, ¿no? O sea, diciéndole ya ve y muérete, sino sí, esta despedida fraternal, afectuosa, donde no tengo que decir incluso las palabras, simplemente decirle papá y mamá van a estar bien, papá y mamá están felices, están satisfechos de haber pasado tiempo contigo. Abuelitos te mandan muchos saludos, te mandan, obviamente, bueno, ya si tenemos creencias espirituales, religiosas, pues es un poco más sencillo, ¿no? Todos estamos muy tranquilos de saber que pase lo que pase, pues Dios está contigo, o si somos más espirituales, tal vez decir, pues sabemos que eres energía y sabemos que la luz te acompaña todo el tiempo y bueno, sigue tu camino. Si tu camino es seguir con nosotros, te vamos a recibir con los brazos abiertos, estamos muy deseosos de tenerte. Si tu camino es continuar, pues también nosotros aceptamos este camino y estamos satisfechos con este tiempo que has estado con nosotros. Bueno, muchísimas cosas que podemos hacer, pero lo tenemos que trabajar con los papás, ¿no? Yo les puedo platicar, por ejemplo, en el hospital, ay, se me fue el nombre, hacemos, por ejemplo, en terapia intensiva, hacíamos nosotros en psicología estas pequeñas intervenciones antes de llegar a terapia intensiva. Les dábamos 15 minutitos a los papás y con casos ya delicados que los doctores nos decían pues que era poco probable que el niño pudiera tener esta situación. Bueno, hablábamos rapidísimamente con los papás, 10, 15 minutos, le decimos, mire, es importante que, y a veces el papá nada más necesita como este empujoncito y él solito te expresa, no es como que le digas el script de qué es lo que tiene que decir, ¿no? Al final es decirle, papá, pues fluye y dígale, pues tan sencillo como te amo, gracias por darnos la oportunidad de conocerte. Ya, no necesito más, ¿no? Ok, entonces, ojo, las etapas no son secuenciales ni se presentan todas. En pacientes terminales se puede observar un complejo reagrupamiento de estados intelectuales y afectivos, cuya duración puede variar de un instante, un día, una semana, y sobreviene en el momento propicio para luchar contra derrumbamientos de la personalidad y de su filosofía de vida. Puede imperar un profundo optimismo y gratitud hacia la vida o un pesimismo penetrante y una desconfianza respecto a la misma. Estas etapas tampoco se pueden considerar como un evangelio a seguir, ¿no? Las reacciones alternas, negación, aceptación, son variables que son afectadas por la edad, sexo, grupo étnico, posición social y personalidad.
Ok, ¿cuáles son los mecanismos de defensa que podemos detectar en nosotros mismos, en nuestros pacientes y en los familiares? Bueno, mecanismo de defensa es un término que se utilizó por Freud para indicar que nosotros vamos a tener ciertas conductas ante fenómenos o ante situaciones que pongan en peligro físico o emocional a nuestra personalidad. Va a variar por factores sociodemográficos y bueno, la defensa puede afectar no solo las exigencias básicas, sino ayudar a contrarrestar emociones, situaciones, exigencias. Entonces, no vamos a profundizar en ellos, pero bueno, sí quiero que tengan esta lámina presente. Vamos a encontrar negación, represión, regresión, desplazamiento, razonamiento, supresión, introyección, reactivación, sublimación, aislamiento, divertir, ¿no? Incluso Freud al final escribió un tratado especial sobre la risa como mecanismo de defensa. Entonces tenemos estos pacientes que te cuentan chistes, ¿no? Que ellos te animan. Bueno, pues es un mecanismo de defensa también, no alterar estos significados mediante el humor. Entonces, vean las presentaciones con calma, échenle un ojito, una lectura para que puedan, pues más o menos ir identificando. Y entonces, vamos a pasar a la última parte. Quiero que me acompañen a hacer esta evaluación. Nos vamos a tomar 10 minutitos. Esta evaluación es una escala que propuso el doctor Reyes Ubiria para la evaluación de los miembros del equipo de salud involucrados en la atención de pacientes terminales. Y vamos a responder, déjenme les tomo captura de pantalla. Y ahorita se los mando si quieren al grupo. Vamos a responder 0 cuando no la tengamos, 1 cuando tenemos ese síntoma de forma leve, 2 moderado, 3 fuerte y 4 que ya requiere atención urgente. O sea que realmente ya es un síntoma que me está causando mucho malestar. Entonces, ¿todos con hojita en mano? Sí. ¿Listos? Ok, entonces, primer punto, no se preocupen por las preguntas, nada más anoten de el 1 al, en este caso son 18, del 1 al 18 y vayan poniendo los puntitos para al final hacer la escala. Entonces, acuérdense, 0, 1, 2, 3, 4, ¿va? ¿Dudas? ¿Dudas sí? ¿Dudas no? Ok, permítanme un segundo. No, maestra. Ok, permítanme, les voy a mandar la escala en el WhatsApp, creo que es más fácil para que luego no estén 1 que era, 2 que era. Entonces, permítanme. De todos modos, obviamente, pues los que no tengan la posibilidad de hacer esta evaluación, pues lo pueden ver en la repetición y con toda la calmita en sus casitas ya después la pueden realizar. Creo que sería sumamente interesante, obviamente, que pudieran imprimir esta parte y tenerla para su personal, ¿no? De vez en cuando, pues creo que sería viable, por lo menos una vez al mes, que nos hiciéramos el propósito de evaluar a nuestro equipo y a nosotros mismos para saber cómo estamos lidiando con los duelos y con los procesos que enfrentamos. Entonces, número 1, presento preocupación exagerada por mis enfermos, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4. 2, tengo miedo a que muera pronto un paciente en particular o en general. 3, tengo miedo a que el enfermo vaya a sufrir mucho. 4, tengo miedo a no saber darle o poder darle la ayuda adecuada desde mi área, ¿no? Desde el área que me toque. 5, llanto, irritabilidad por la enfermedad del paciente. 6, llanto o irritabilidad no justa por la hospitalización. 7, llanto o irritabilidad por el tratamiento, que puede ser doloroso, largo, caro, otra causa, ¿no? Que digo, es que ¿por qué le pasa esto a esa gente que no tiene la economía, ¿no? Y que quiero, pues casi yo pagar el tratamiento. 8, tensión o incapacidad para relajarme, ¿no? Tengo un llanto fácil. 9, tengo temor a los médicos por las decisiones de alargar su vida artificial o contra mi propio equipo. 10, temor a conocer la verdad sobre el diagnóstico de mi paciente. 11, temor a decirle a mi enfermo o al familiar lo delicado que se encuentra o que ya falleció, ¿no? A veces nos toca dar las noticias de que ya falleció un familiar de ellos y no queremos hacerlo, tenemos temor. 12, temor a no poder ayudar al enfermo en sus reacciones cuando se le diga su diagnóstico o su pronóstico. 13, no querer apartarse del paciente. No querer irnos a descansar, querer estar ahí con él.
14, preocupación por el futuro de la familia. Es que cómo, y sus hijos, y quién los va a cuidar. O sea, que me lleve esa preocupación a casa. Ya acabó mi turno y estoy pensando yo en qué le va a pasar a la familia, ¿no? 15, preocupación por un familiar en concreto. ¿Por cuál, no? 16, inquietud, impaciencia, suspiros, tics, respiraciones rápidas, palpitaciones, algún síntoma de ansiedad para atender a un paciente muy grave. 17, miedo a equivocarme con el enfermo. Y 18, miedo a equivocarme con algún familiar. Yo sé que voy rápido. Háganla si quieren después con calma en la repetición, le van poniendo pausa y la van respondiendo, ¿va? Ahora, área 2, vamos a medir la frustración. En esta son 21 elementos. Igual, del 0 al 4. 1, sentimiento de rabia incontrolable e irracional contra el enfermo u otra persona. 2, sentimiento de rabia incontrolable e irracional sin saber contra quién o por qué. O sea, me siento molesto, pero no sé por quién. 3, llanto por las frustraciones que se están viviendo con el paciente. 4, deseo de interrumpir todo tratamiento. 5, rabia, ira, enojo, odio, envidia hacia algunas personas por el deterioro de su paciente. Ay, perdón, ahí se me fue un número. 6, ¿no? Porque aquí obviamente este sería el 5. Rabia, ira, enojo, odio contra mi paciente. 7, acuérdense que vamos a un número mal. Pérdida por la esperanza real. Pérdida por la esperanza falsa o mágica. Pérdida del sentido de vida. Aferramiento o esperanzas, ¿no? Falsas, mágicas. Lo dejo así, pero bueno, acuérdense que vamos un número atrás. Antes de mandarles la presentación lo corrijo. 12, vivir una sensación de injusticia hacia mi paciente o hacia el otro. 13, ausencia de valores trascendentales que yo sienta. 14, no ausencia, pero sí pobreza de valores trascendentales. Obviamente tendríamos que después con calma hablar de valores trascendentales y muchas otras cosas, pero bueno. 15, incapacidad de valorar la vida pasado con el enfermo. 16, incapacidad de descubrir el valor del dolor de la enfermedad o de la muerte. 17, impaciencia, enojo de no querer o escuchar a ninguna persona. 18, impaciencia, enojo o no querer o escuchar al paciente. No se preocupen, ahorita los que nos están mandando los teléfonos, les mandamos la liga del grupo de WhatsApp y mejor ayúdenos ustedes a integrarse al WhatsApp, porque si no, pues nos tardamos más agregando a cada uno por separado a que ustedes se integren directamente. Entonces ahorita les mando la liga en el chat, no se preocupen y que ustedes se integren al WhatsApp. 19, rechazar cualquier ayuda tanatológica. 20, rechazar cualquier ayuda espiritual, legal, de trabajo social, económica, médica. 21, manifestaciones de coraje durante la entrevista, abatimiento, tristeza o frustración. Ojo, acuérdense que todas estas emociones son yo como personal médico si las estoy sintiendo, no si mi paciente las está sintiendo y no si las está sintiendo el familiar. Esta escala no es para pacientes ni no es para familiares, es para personal médico. ¿Sale? Podría haber escalas, pero bueno, son otras escalas y ya hablaríamos de otros tipos de duelos y otros tipos de autores, ¿sale? Estandarizadas en otro tipo de población. Área 3, culpas. 1, tengo temor de que suceda lo peor al enfermo, la muerte o no por castigo divino. O sea, tengo miedo de que algo le pueda pasar. 2, conciencia de haber sido malo y que por eso el paciente está castigado por Dios o por la entidad. 3, conciencia de ser castigado en el enfermo por sus pecados. O sea, le está pasando, siento que eso le está pasando. 4, necesidad de ser castigado por Dios en él o en su enfermo. 5, miedo a que por sus pecados la familia sufra consecuencias. 6, sensación de tener culpas incluso sin saber cuáles. O sea, me siento culpable, pero no entiendo por qué. 7, necesidad de hacer promesas a Dios, a la Virgen, al Santo, a la vida para alcanzar un premio merecido. O sea, que empiece a encomendar a mis enfermos yo a mis propios santos. 8, cambios notorios de conducta de negativa a positiva.
9, aferrarse a esperanzas mágicas o a un milagro como premio merecido por promesas o cambios positivos. Diosito, mira, si tú me salvas a este paciente, te lo juro que me voy caminando de aquí a Chalma si es necesario, pero por favor, sálvalo, mira a sus hijos, ¿no? 10, sentimientos de que no merece nada bueno ni para él ni para el paciente. 11, sentimientos de que algún miembro de la familia sí merece el premio de la curación del enfermo. Y 4, vamos a tener diferentes tipos de depresión. Aquí está separada. Podemos presentar indicadores de depresión reactiva. 1, sentirme más abatido, melancólico, triste que lo normal. 2, tristeza anormal por las pérdidas reales o simbólicas de mi paciente. 3, tristeza anormal. Ojo, ponemos anormal porque pues estamos hablando ya de que partimos todos de inteligencia emocional y que sabemos que tenemos emociones, ¿no? Que sentir tristeza es normal, pero sentir tristeza en ciertos grados, en ciertos momentos y con cierta extensión, pues no. Tristeza anormal por la posible y la próxima muerte de mi paciente. 5, llanto o deseo de llorar sin causa aparente. 6, pérdida o aumento de apetito en relación a la situación con mi paciente. 7, pérdida o aumento del sueño por el mismo. 8, pérdida de interés por la vida si mi paciente muere. 9, pérdida del sentido de vida por el mismo. 10, sentimiento de desesperanza. Puedo tener depresión del tipo ansioso, ¿no? 1, presento síntomas hipocondríacos, ¿como cuáles? 2, manifestaciones notorias de emociones que antes ya habían sido trabajadas como rabia, angustia, ansiedad, culpa o depresión. 3, deseo profundo de que ya por favor se muera el paciente, lo que decíamos, no es que ya está sufriendo mucho, ya llévatelo, ya que se muera, ¿no? 4, deseo profundo de que se alivie y viva. 5, culpa profunda por el deseo de la muerte del paciente, o sea, primero lo deseo y luego siento culpa o nada más siento culpa de que alguna vez lo deseé. 6, tristeza normal por ver el sufrimiento de su enfermo. 7, dificultad para descansar, distraerse, hacer algo. 8, miedo anormal a enfermarse o a ser contagiado, ¿no? En el caso del COVID, pues al principio, bueno, todos tuvimos pues miedo, ¿no? A que nos fuera a pasar algo. 9, necesidad de aislarse de todos. Depresión por el manejo del duelo. 1, conciencia real de la cercana muerte de mi enfermo. 2, dolor profundo sin consuelo por su muerte. 3, rabia intensa hacia Dios, médicos familiares o otras personas. A veces nos pasa, ¿no? Sentimos rabia contra el familiar porque es que ¿por qué se esperó tanto traerlos? Ay, ¿por qué no lo trajo antes? Lo hubiéramos salvado ahorita ya para que ya lo trajo así, ¿no? Es una de las emociones muy comunes que podemos encontrar como personal hospitalario. 4, sentimientos de autocompasión. 5, silencios largos, no querer conversar con nadie, o sea, fallece mi paciente y yo voy a hacer mi trabajo y no quiero hablar con nadie, no quiero ver a nadie, no quiero ni que me pregunten del tema, no, o sea, no, me voy así, como caballito. 6, sensación de injusticia hacia él, hacia los suyos o hacia el enfermo. 7, necesidad de no separarme de mi paciente en fase terminal. 8, lo contrario, necesidad de no estar cerca de mi paciente en fase terminal. 9, necesidad de aislarme de todos. Y última etapa, que sería aceptación. 1, querer estar junto al paciente, tocarlo, besarlo en señal de despedida. 2, necesidad de hablarle al oído cosas bonitas. 3, actitud de resignación. 4, necesidad de estar unido con Dios, o sea, yo estar unido con mi Dios, con mi religión, con mi espiritualidad para poder pasar este proceso de mis pacientes. 5, necesidad de manifestar que acepto la voluntad de Dios o en lo que creo, ¿no? Yo le pongo Dios, pero bueno, puede ser Dios, espiritualidad, renacimiento, lo que cada quien crea. 6, incapacidad de aceptar la voluntad de Dios. 7, llanto tranquilo. Y 8, actitud de aceptación. Y bueno, para el duelo, para calificar a partir del momento en que murió el paciente, ¿no? 1, presento desmayos, actitudes histéricas al llegar la muerte de mi paciente, o sea, que me den la noticia y yo reacciono así. 2, necesidad de recibir ayuda especial. 3, necesidad de platicar con todos los familiares sobre el que murió. 4, necesidad de participar en todos los servicios fúnebres, ¿no? Por favor, avíseme dónde va a ser y yo voy a ir, ¿no? 5, necesidad de estar en el velorio y en el entierro. 6, necesidad de desahogo. 7, necesidad de hablar con un tanatólogo.
8, necesidad de estar unido a Dios o a mi iglesia. 9, necesidad de no oír hablar ni de Dios ni de las iglesias. 10, atención especial en el comienzo de terapia tanatológica respecto al trabajo de duelo. Y les puse algunas interpretaciones. No pusimos interpretaciones, obviamente, para la aceptación y duelo, porque, bueno, de alguna manera son ya etapas focalizadas. Entonces, pues a grandes rasgos estos son los ítems, ¿no? Y estas son las escalas. Entonces, depende de cada una de los rubros que hayan hecho, pues visualicen en qué etapa están. Y si ustedes, por ejemplo, están viendo que tal vez tienen mucha culpa o sienten mucha frustración, pues es importante que busquen ayuda. Y aquí tenemos de la depresión, bueno, en el caso de ansiosa y de depresión de tipo de duelo, igual. Les digo, no se preocupen, les mando de todos modos toda la información. Y les mando la bibliografía, obviamente hay muchísima más, pero bueno, les quise poner la principal. Les dejo de todos modos, como siempre, ayuda psicológica gratuita. Valdría la pena que en esta propuesta de que tal vez trabajo social o nosotros apoyáramos haciendo un tríptico, pues que siempre anexáramos ayuda psicológica gratuita para que en caso de que las personas, pacientes, familiares, personal médico sienta esta necesidad de externalizar o ya haya identificado que tienen que trabajar con algo y bueno, pues si los recursos no nos los permiten, pues podamos apoyarnos de alguna de estas herramientas. Entonces, regálenme un minutito, déjenme, les paso un video, mientras les paso el video tomo mucha agua y nos vamos ya ahora sí con sus dudas. Entonces, en lo que pasa el video, por favor, váyanme escribiendo todas sus dudas en el WhatsApp o en el chat de aquí para que las podamos responder. IGACEM, el Instituto de Gestión de Alta Calidad Empresarial, anuncia la próxima apertura de su Escuela de Medicina, Dr. Carlos Enrique Cuevas Sánchez, donde podrás incorporarte a los diplomados en inhaloterapia, gerontología y pediatría, obstetricia para médicos generales, tanatología para el personal hospitalario y diplomados en quirúrgica y cuidados intensivos. Además, también contaremos con diplomados en administración de hospitales, docencia en enfermería, defensa legal para el personal hospitalario y desarrollo humano para el personal hospitalario. Contáctanos, Instituto de Gestión de Alta Calidad Empresarial. Ok. Entonces, ahora sí. Déjenme les comento un poquito que, bueno, nosotros estamos teniendo nuestro diploma en tanatología, ya llevamos 2 grupos, estamos próximos a abrir el tercer grupo para los que estén interesados, empezamos el lunes 21 y bueno, quien quiera información, pues escríbanos en el WhatsApp, quiero información del diplomado y bueno, ya los contactamos de manera personal. El diplomado dura 6 meses, el primer módulo vemos teorías de la personalidad, vemos espiritualidad, vemos religiosidad, desde todas las perspectivas, hablamos un poco de todas las religiones en el mundo, abordamos los procesos de duelo de cada una de estas religiones. En el segundo módulo vemos depresión, ansiedad y culpa, qué pasa con pacientes que ya tenemos antecedentes o que ya tienen antecedentes de estas enfermedades y a eso le tenemos que sumar un proceso de duelo, bueno, cómo lo gestionamos. En el módulo 3 vemos cuidados paliativos, ¿no? Toda esta parte importante de hacer cuidados paliativos. En el módulo 4, las etapas de duelo, lo que vimos ahorita, pero peladito en la boca y desmenuzadísimo, impresionante, las etapas y las intervenciones puntuales. En el módulo 5 vemos suicidio, ¿no? Que es todo un módulo muy particular, que es el suicidio, tipos de suicidios, intervenciones en caso de suicidio y duelos para familiares que hayan tenido personas que se suicidaron. Y en el módulo 6 hablamos de aspectos legales en tanatología, ¿no? ¿Cuáles son estas orientaciones que nosotros pues tendríamos que apoyar a darle a nuestros pacientes que estén presentando? Entonces, ese es un poco la información del diplomado, pues quien quiera más información, pues con todo gusto. Entonces, me voy primero con las preguntas de aquí y ahorita checo las de el WhatsApp. Entonces, acuérdense que les vamos a mandar para sus constancias, para los que apenas están integrando, les vamos a mandar un link ahorita en un ratito, no tan ahorita en 5 minutos, ahorita a lo largo de la noche les mandamos el link, resuelven el cuestionario
que les vamos a mandar, que son 3 preguntitas. Los que son alumnos anotan su nombre completo, anotan la escolaridad y bueno, ya saben el proceso para sus constancias gratuitas, y las que son personas externas tienen que hacer 2 procesos. Primero, llenar el formulario y 2, hacer el depósito. Les mandamos ahorita el número de cuenta, el número de tarjeta y nos anexan su comprobante, ya sea en el chat o de manera privada a Iván, a Alejandro, a Javier o a Carlos, y ya gestionamos ya en mensajes privados si quieren la constancia física o si la quieren virtual. De todos modos, cualquier duda, pues nos mandan mensaje al chat y allí estamos al pendiente. Ok, entonces, saludos. Ok. Varios me anotaron correos, pero bueno, ya aclaramos lo de los correos. No se van a mandar esos correos, ustedes tienen que llenar el link, ¿va? Dicen bien, exacto. Guillermo, saludos, que es un IGAFAN número 1 reconocido. Siempre está Guillermo en nuestras conferencias, gracias. Entró al hospital bien y ahí lo mataron. Sí, es una de las frases que más escuchamos. Tendría que ver si el familiar me lo está diciendo desde una fase de ira y bueno, gestionar esta parte. Ok. A la grabación, Rosaura, en el de IGACEM, acuérdense, buscan en YouTube la palabra IGACEM en mayúsculas y más o menos la grabación yo calculo que estará en uno o 2 días, depende de las gestiones de tiempos que tengamos. Iván es el que siempre nos apoya a hacer nuestras grabaciones, entonces en un lapso no mayor a 2-3 días ya se encuentra en internet la grabación, a veces incluso ese día en la noche. Les avisamos por el chat cuando ya esté la grabación y les mandamos el link. Suscríbanse a la página, acuérdense que todos los jueves tenemos pláticas. Bueno, yo sé que tal vez ahorita les llamó la atención por el tema, pero pues igual habrá otros temas que les pueda también llamar la atención. Ok. Cada una de las etapas, pues quedamos que puede durar días, semanas, meses, años, segundos, ¿no? El personal médico vivimos las etapas en 5 minutos todas, ¿no? Estas frases dependen mucho de la persona, de su entorno, de su contexto, de la etapa en la que esté viviendo, de su religión, del sexo, de todo. Ya quedamos también con el WhatsApp, por favor que nos ayuden a ustedes suscribirse al WhatsApp, ya les mando por ahí Javier el chat, gracias, Nadia también. Ok, ¿cómo sería la actitud de resignación? Volvemos, la actitud de resignación no es felicidad. Podemos tener pacientes donde ya la resignación es trabajada y realmente pues sienten esta esperanza de lo que viene, y la etapa de resignación puede ser esta etapa en la que la persona está cerrando todos estos procesos, está hablando con familiares que tenía temas pendientes, está dejando incluso temas legales ya resueltos. Esa sería una actitud de resignación en el caso del paciente. Acuérdense, vean por favor otra vez la de duelo. Nosotros tenemos que pasar de resignarme como una posición de víctima y pobrecita de mí a reasignarme. Como paciente, se los pongo, como paciente me resigno a que pues estoy enferma y me voy a morir, me reasigno a saber que todavía no estoy muerta, que sí voy a morir, pero que tengo todavía horas, meses, ¿no? Días para hacer ciertas gestiones. Entonces reasigno estas situaciones. Como familiar, me resigno a que ya lo perdí, a reasigno todos estos momentos significativos, y como personal médico me resigno a que pues ya se murió, a reasigno a tal vez trabajar en el equipo para ver cosas que podamos mejorar, y trabajar de forma personal para identificar, ¿no? Tal vez con este test, a que a mí me pegan mucho las muertes en el lado de ira, ¿no? Me cuesta trabajo gestionar, o sea, fallece un familiar y mi reacción es molestia, tal vez contra Dios, o mi molestia es contra mí, o mi molestia es contra la parte socioeconómica de por qué a los pobres les tiene que pasar esto, ¿no? Bueno, y entonces ya que identifico, pues empiezo a reasignar mis propias emociones. Gracias, Juan, gracias, Francisca, Mirna, Rocío, Aide. ¿Qué puedo hacer cuando fallece un paciente y me da miedo o temor? Amortajar, me cuesta mucho trabajo hacer en persona adulta o neonato, entro en tensión. Tienes que identificar qué es lo que, o sea, qué es lo que pasa. ¿Te da temor la acción como tal o te da temor las emociones? Algunas de las personas nos recomiendan que cuando tenemos que hacer estos procesos, incluso autopsias y este tipo de cuestiones, le pidamos permiso al cuerpo.
eso es algo que reconforta mucho a las personas que hacen este tipo de situación, de aunque la persona ya no esté físicamente y ya haya fallecido, yo le pida permiso al cuerpo de voy a hacer este proceso. Por ejemplo, en autopsias, yo recuerdo mucho un médico que él decía, yo les hablo por su nombre, no sé, Guillermo, no, Dios no lo quiera, Guillermo, tocamos madera, ¿no? Guillermo, mira, vamos a hacer una autopsia, voy a visualizar, vamos a tratar de entender qué fue lo que te pasó, vamos a buscar, pues, poderle dar a tu familia una explicación. O sea, literal se tomaban 2-3 minutos para decirle al cuerpo el proceso que iban a hacer y eso les ayudaba. Podría ser una estrategia, pero la clave es identifica qué es eso, cuáles son estos pensamientos que surgen. Te da miedo que vaya a pasar qué, y sobre eso empezar a trabajar. Y técnicas de respiración para la tensión, la técnica más fácil, 1 es la respiración profunda y 2, apretar y soltar, ¿no? Tensar y destensar desde los músculos, los ojos, ¿no? Hacer una visualización rápida, ¿no? ¿Qué es lo que tengo tenso? Y empezar a hacer paz, mantras, música relajante. Hay que buscarle, ¿no? Obviamente aquí creo que la chamba de todos es primero identificar. El objetivo de la plática es que nos demos cuenta, que normalicemos que tenemos derecho a sentir estas emociones, y ya que tenemos estas emociones, pues empezar a trabajar sobre ellas. Yo les sugiero la plática que dimos de estrés y burnout, también está en los videos de IGACEM. Ahí dimos una serie de estrategias de programación neurolingüística para disminuir estas, pudieran funcionarte también. Judith, gracias. Rosaura, ¿cómo separar las emociones hacia los pacientes y seguir siendo empáticos? Tendríamos que identificar qué emociones, trabajarlas primero conmigo y después trabajarlas con el paciente. ¿Qué trabajo personal se hace al caer en una depresión por el fallecimiento de pacientes? ¿Sabes cuál es la situación más complicada? Que no nos permitimos procesar el duelo, o sea, parecieran duelos no permitidos. Entonces, lo que se tiene que hacer en este trabajo personal es reconocerlo, y si quiero llorar, pues lloro, y si quiero llorar, que la gente diga, ¿cómo vas a llorar? Tú ni lo conocías, pues no te importa, era mi paciente y me duele. Normalicemos las emociones. Entonces, el primer trabajo personal es reconocer las emociones y fluirlas. Vean, por favor, la conferencia de inteligencia emocional. Tengo que aprender, miren, es como los alcohólicos. Yo no puedo curar la enfermedad si no la reconozco. Entonces, ¿cuál es el primer paso de Alcohólicos Anónimos? Hola, soy Ivonne y soy alcohólica. Pues lo mismo, hola, soy Rosaura y siento tristeza porque perdí a un paciente que conocí hace 5 minutos y me dolió la forma en la que falleció. Primer paso, reconozcámoslo. Segundo paso, bueno, ya lo identifiqué. En la de inteligencia, prometo darles una tercera plática de inteligencia emocional para hablar todavía más a profundidad de esto, pero tendríamos que decir, bueno, la tristeza me está hablando de pérdida, perdí algo, ¿qué perdí? Pues, y empiezo a trabajar conmigo. Bueno, tal vez perdí la seguridad, tal vez no es que me duele el paciente, me duele la vulnerabilidad que siento al ver ese paciente, me duele la injusticia, me duele otras cosas. Entonces, identificar y empezar a gestionar cada una de las emociones. Es un trabajo. Por eso quería el test. Se dieron cuenta que no fue un test de 5 preguntas de ¿se siente bien? No, o sea, nos sabe un espectro impresionante de preguntas sobre lo que está pasando. Entonces, este test nos ayuda mucho a decir, mira, mis emociones van muy enfocadas a culpa. La verdad es que sí siento culpa y culpa acá, o ira acá, y empiezo a trabajar, ¿no? Ok, ya les mandaron. De todos modos, ahorita volvemos a poner, Miguel, lo del WhatsApp. ¿Cuánto tiempo es bueno dejar que pasen solos su duelo en caso de familiares? Ay, pues es que solos no tendríamos por qué pasar duelo solos. De ahí tendríamos que visualizar el por qué quiere estar solo, qué tan funcional puede ser. Los adolescentes generalmente sí nos piden estar solos. Los demás, si tiene alguna conducta de riesgo, como puede ser ideación suicida, pues no es bueno que estén solos. Entonces, de entrada, pasar un duelo no necesariamente tiene que ser solo. Y, ay, permítanme, se me perdió la pregunta. Y nos hablan autores que hay entre 6 meses, 1 año e incluso 2 años. La cuestión más que el tiempo es la intensidad. La intensidad tiene que ir disminuyendo. No es lo mismo que ahorita falleció mi mascota y me duele mucho a que ya pasaron 2 meses y sigo llorando con la misma intensidad.
¿Voy a seguir llorando? Pues sí, tal vez voy a seguir llorando 2 años, pero no va a ser un llanto con la misma intensidad y la misma carga emocional, tiene que ir disminuyendo. Entonces, más bien no es dejarlo solo, sino ir identificando. De verdad, apóyense muchísimo de esta presentación, no de esta, de la que dimos la pasada de duelo, y mándensela. O sea, yo les sugiero que esa presentación la tengan guardada en su teléfono, y de verdad, si tienen la oportunidad, pues una intervención puede ser tan sencilla como que el doctor Juan Ernesto le diga a su paciente, mire, le puedo recomendar una plática, páseme su número de WhatsApp y ya, pum, 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 y se la mando. Y le digo, ahí le van a dar unos tips de cómo gestionar su duelo y de cómo darle la noticia a sus hijos. Y esa de verdad, si nosotros tuviéramos esta hermosa capacidad de hacer una cadena de favores, sería maravilloso, porque tal vez yo no cuento con los elementos para darle la asesoría, pero gracias, Igasem, gracias a que tenemos una plática donde ya hablamos de eso, pues entonces lo que puedo hacer, uno es verla, y dos, pues es distribuirla. O sea, mi ayuda no es ayudarte directamente, mi ayuda es pasarte un video que vi, mi ayuda tal vez es decirte, y es maravilloso, nosotros en el diplomado tenemos gente que entró justamente con esta parte de decir, yo tengo duelos mal gestionados y por eso estoy aquí, y duelos, tenemos el caso de personas que tienen duelos que no han podido gestionar de sus pacientes y por eso entraron al diplomado. Entonces, creo que la información es poder, ¿no? En ese caso. Rocío, ¿qué hacer cuando se prolonga la negación? Cuando se prolonga cualquier etapa, tendríamos que trabajar las emociones que hay en esa etapa. Bueno, ¿por qué lo estoy negando? A menos de que, les decía, tuviéramos casos donde necesitamos que la persona tome una decisión, y si el familiar sobre todo no me está permitiendo, o la persona, entonces, si es el paciente, solicitar el apoyo de un familiar, decirle la verdad, mira, la situación es esta. Me pasó a mí el caso de una persona, una chica con diabetes ya mayor de edad, le tenían que hacer una amputación, la chica estaba con no, y tuvimos que hacer una intervención con su mamá y con trabajo social, pero de manera rapidísima, porque estamos hablando de horas. O sea, la paciente ya tenía que entrar a que tuviéramos este proceso. Ahí sí no tenemos chance de, vamos a dejarla 2 días, no, porque 2 días pues implica un riesgo muy elevado para su salud. Entonces, si necesito que la persona caiga rápido en cuenta, pues entonces sí confrontar con apoyo de un familiar, o si es el familiar, pues buscar otro familiar que esté habilitado para tomar la decisión. En este proceso hay sentimientos, emociones, pensamientos, síndrome de Burnout. Definitivamente, por eso les digo, véanla. Este material lo va a proporcionar después. Sí, ahorita se los mando, nada más corrijo el error que vi de los numeritos y se los mando de una vez. ¿Cuánto tiempo se debe pasar para el duelo? Pues volvemos, híjole, es que depende muchísimo de todo. No es lo mismo que se te muera tu perro con el que estuviste 15 años a que se te muera tu abuelo lejano que viste una vez al año. Tú dices, es una mascota, sí, pero es un apego que tuviste 15 años y a tu abuelo lo viste 3 veces en toda tu vida. Entonces, depende mucho del tiempo, de los recursos personales que cada uno tenga para afrontar, de los tipos de duelos. No es lo mismo que tengas que afrontar duelos en racimo, donde se te muere la mamá, la esposa, el hijo, se te mueren en un accidente, se te mueren todos, donde tú estás delicado y tienes que pasar el proceso y no puedes ni siquiera sepultarlos porque tú estás en el hospital. No es lo mismo que fallecieron. Nosotros tuvimos el caso de que fallecieron, él estaba en el hospital, no fue al velorio, y además de que falleció, después se enteró que estaba demandado. Entonces, no solo es el duelo de que falleció alguien, es el proceso que implica en el duelo. ¿Por qué si fallece un familiar a veces cuesta más trabajo asimilarlo? Depende del familiar, y lo que cuesta trabajo asimilar tiene que ver con estos apegos. Volvemos, normalicemos el hecho de que me están diciendo que un familiar que ayer estaba bien, ahorita falleció. Pues normalicemos que mi mecanismo de defensa psíquico para no caer en pánico total, pues es decir, no es cierto, no, ¿cómo crees? Yo acabo de hablar con él, no, esto no pasó. Entendamos que es un mecanismo de defensa, tratémoslo como tal, fluyamos como tal con ese mecanismo, normalicemos. De verdad hay que trabajar mucho en esa parte, ¿no? Porque a veces como que pareciera que todos los sentimientos negativos que tenemos son malos. O sea, si siento tristeza, ya estoy mal, si lo niego, estoy mal, si tengo ira, estoy mal. Pues estamos mal más bien, ¿no? Antes.
Trabajé con un médico, Mari, que sentía que era un poco inhumano porque pensaba que ya no sentía, porque no tenía sentimientos en cuando estaba yo en mi servicio social, pero con el tiempo me di cuenta que era trabajar yo en saber controlarme entre paciente y familia. Sí, volvemos. Yo entiendo que tenemos que ponernos pues estas caretas de fortaleza, pues le doy la noticia y por dentro estás así, ¿no? O sea, a mí me tocó varias veces que tuve que dar la noticia de que fallecían los niños en pediatría y acabando de dar la noticia me iba corriendo al baño a llorar porque no, o sea, no puedes con la emoción de que tuviste que tener fortaleza emocional y decirle en ese momento al familiar pues el proceso que pasó y pues somos humanos, no somos de piedra, sentimos y pues también es válido, ¿no? Denme 10 minutos, déjenme llorar, y ya hago respiraciones y pues ni modo, igual te toca dar otra noticia y después pues en tu casa le llorarás más tiempo y pues bueno, fluyamos, ¿no? ¿Cómo resuelvo para eliminar la imagen facial del fallecido? Primero tendríamos que preguntarnos, Irene, ¿por qué la queremos eliminar? Volvemos, resignar a reasignar. Tal vez el problema es, eso pasa con niños, si no tuvimos como ciertos cuidados y tal vez el niño vio a la imagen del que falleció en el féretro, pues es muy impactante. Entonces, tal vez hacer un poco de reprogramación en el sentido de visualizaciones positivas, apoyarse de fotografías, o sea, primero entender por qué la imagen está conmigo, ¿no? Y como entender el proceso, a veces tenemos procesos normales también en los que tenemos alucinaciones visuales auditivas. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado, nosotros mismos hemos pasado por la experiencia de se los juro que yo lo vi en el funeral? Es que yo lo escuché, es que vi la sombra. Yo les cuento un caso rapidísimo. Fallece un familiar de mi esposo, mi niño estaba chiquito, y en la noche, en la madrugada, mi hijo se empieza a reír, como si lo estuvieran haciendo, como si estuvieran jugando con él. Se empieza a poner unas carcajadas y dijo, tío, pasó, nos enteramos que fallece el tío en la noche, nos avisan hasta en la mañana, pues entre alucinación o no, pero yo se los juro que yo escuché al niño decir tío y riéndose. Si vino a despedirse, si no, pues ya depende de las creencias, del espiritual, de la religión, de lo que cada uno crea. Pero tendríamos que visualizar eso, o sea, habrá fenómenos que no tengamos el control de y pues depende de nuestras creencias, pues podemos destinarlo hacia uno u otro. Entonces, son muchas cuestiones, Irene, más bien es ir trabajando poco a poco. Mándame un WhatsApp privado y lo platicamos más si quieres. Guillermo, ¿qué hacer? Guillermo, ahí te faltó. Aarón, ¿cómo ayudar a un familiar que no ha procesado el duelo de la muerte de su familia después de un año de la muerte? Sigue el mismo patrón como si estuviera el familiar vivo. Primero tendríamos que ver si quiere ayuda. La realidad es que puede ser que siga en negación y no, y puede ser un mecanismo de defensa. A veces pasa cuando los familiares están lejos, cuando la persona que fallece no vivía cerca de nosotros y entonces tenemos esta rutina de que sigue vivo por la distancia, pero tendríamos que ver el caso muy particular de decir, ¿y qué pasa si está en negación? Si es consciente que está muerto, pero a la vez no. Como les ha tocado, por ejemplo, conocer pacientes que fallece y es intocable la recámara del que falleció. O sea, no puedes tocar la recámara y la dejan así intacta y la limpian y bueno, pobrecito del que se atreve a entrar a ese umbral, ¿no? Bueno, tendríamos que ver qué significa, qué simboliza para él y preguntarle a él. Yo creo que la clave es preguntarle. Tal vez no preguntarle de manera directa para que no se sienta invadido de necesitas un psicólogo, psiquiatra o tanatólogo, sino preguntarle, oye Juan, ¿tú cómo te sientes? ¿No? O sea, ¿tú cómo te sientes en este proceso? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Tú consideras que este proceso que estás viviendo y la forma en la que estás gestionando estas pérdidas, pues, te ayuda? ¿O sientes que estás atorado en alguna parte? ¿Sientes que necesitas trabajar algunas cuestiones? No, pues sí. ¿Y qué sugieres? ¿No? ¿En qué yo, Ivonne, en qué te puedo ayudar? ¿Quieres que te ayude que busquemos un especialista? ¿Quieres que compremos un libro? ¿Quieres que veamos un curso? ¿Qué hay? Les puedo recomendar, hay una tanatóloga en Spotify, no recuerdo el nombre, pero busquen tips de tanatología en Spotify. Y cada semana hace podcast sobre diferentes cuestiones de tanatología, pues puede ser que mi ayuda sea esa. Entonces, híjole, es bien complicado. La clave sería primero ver si quiere la ayuda y ver qué tan patológico es en el sentido de funcionalidad, ¿no? Entonces, tendremos que ver muchas cuestiones sobre
si esto le está impidiendo seguir con su vida cotidiana o qué. ¿Qué hacer o decir cuando un paciente que se enteró por personal de salud que va a morir, cuando empieza a culpar a todos diciendo que por la culpa de todos se va a morir? Entender que es un proceso, entender que está pasando por esta parte de la enfermedad y decirle, mire, la realidad es que la enfermedad que está atravesando, pues es, o sea, explicarle tal vez, ¿no? Médicamente, la enfermedad que está atravesando es esta situación, mi trabajo es este, puedo apoyarlo en este sentido, yo entiendo que tenga y que esté atravesando situaciones complicadas, si gusta, puedo solicitar el apoyo de trabajo social. Ya, está en ira en ese momento, no le puedes decir más, está enojado consigo, con él, de echar la culpa a todos, no tomárselo personal, o sea, porque luego entonces también catalogamos, no, ni vayas con Juana de la cama 405, porque no, Juana dice que es tu, no, o sea, tampoco estigmatizar, pues simplemente normalizar y decir, está pasando por un proceso en el que está como negación, o está en una fase de ira en la que asume que nosotros somos los responsables de él. ¿Por qué no puedo olvidar cuando un paciente fallece? Lo recuerdo. Guadalupe, haz el test y trata de identificar qué área es la que está pasando. Puede ser porque sentimos culpa de un proceso, no sé, yo les puedo platicar un poco. Pacientes que recuerdo que hayan fallecido y que me costó trabajo fue el primero, que fue un chico, un niño de 4 años que yo estaba trabajando en terapia y no, pues el pronóstico era muy favorable y pues fallece y después nos enteramos que fue un problema médico, o sea, algo hubo mal, un factor, ¿cómo les explico? Alguien hizo algo mal en cirugía, para pronto. Entonces, pues tal vez a mí se me complicó porque es difícil lidiar con el hecho de la muerte de un niño sabiendo que es responsabilidad de una tercera persona. Otro caso que les puedo contar, mi mamá estuvo hospitalizada, no digo hospitales, pero bueno, estuvo hospitalizada y la persona de enfrente falleció porque se les acabó la pila del oxígeno y nadie se dio cuenta. Se les desconectó, el familiar estaba echando la chorcha en el café, enfermería estaba en su hora de otras actividades y pues, se les fue. O sea, nadie se dio cuenta que se murió por accidente. Entonces, pues fue complicado porque pues falleció no de una manera que visualices, ¿no? Que puedes trabajar. Entonces, hay que trabajar, Guadalupe, hay que escarbar la caja de... ¿Saben cuál es el problema? Que cerramos las cajas de Pandora. O sea, lejos de abrirle y decir, a ver, ¿yo por qué pienso que no puedo olvidar a ese paciente? ¿Yo por qué lo recuerdo? Cuando lo recuerdo, ¿cómo lo recuerdo? ¿Feliz, triste, enojada, con ira, con culpa? El problema es que no nos damos esos espacios, lo que hacemos es negar, ¿no? Entonces, abramos las cajas de Pandora y sobre de ese trabajo. En tiempos de COVID que fallecieron en varios hospitales, me sentí medio amortajar y al mismo tiempo a 3 pacientes los recuerdo, no los puedo liberar. Yo creo que uno, hay que trabajar eso. 2, creo que estás teniendo una asociación con la parte de amortajar. Hay que ver por qué. O sea, ¿qué asociación tan fuerte? Te mandan un WhatsApp y comentamos eso. Gracias, Bran. Vicky, saludos. Los familiares esperan mucho de los que somos tanatólogos. ¿Cómo lidiar con las expectativas de nuestros familiares? Pues de la misma manera que lidiamos cuando les decimos que no somos todólogos, o sea, decirles sí, estoy estudiando tanatología, o sí soy psicóloga, o sí soy médico, pero soy ser humano, es mi familia, también me duele, también me cuesta trabajo, no lo sé todo, soy susceptible a equivocarme. Hablando y decirle, mira, te voy a poder ayudar desde donde yo pueda, pero habrá momentos en los que ambos necesitemos ayuda. No esperemos que entonces, como yo soy tanatóloga y fallece una persona cercana a mí en el duelo, en el funeral, yo esté atendiendo a todos los que tengan crisis. En el funeral, aunque yo sea tanatóloga y psicóloga, lo que voy a querer es llorar, no voy a querer estar atendiendo gente. O sea, no somos dioses, no somos todólogos, y hay que aclararlo mucho. Yo te sugiero que desde ahorita que estás estudiando, Vicky, lo aclares, porque con las familias sí nos agarran como de, bueno, pues y entonces en cada muerte que tengamos de un familiar, ya eres como la encargada de tramitologías, y pues no. Gracias, Irene, gracias, Aarón. Nancy, ¿cómo se puede ayudar a los padres de un niño que se suicidó? Les prometo que voy a hacer una parte de eso. Es que es el duelo más complicado. Creo que básicamente y rápidamente pudiera decir, trabajar con las culpas. El problema del suicidio son las culpas, el hubiera, el yo pude, el por qué no prevení, el por qué no vi,
las culpas es una de las cuestiones más complicadas que vivimos en duelos de suicidios. Entonces, pues identificar el proceso que están viviendo los papás y trabajar sobre eso. Yo te puedo asegurar que tal vez el 60% de las cuestiones a trabajar son culpas, pero pudiera haber otros factores que no estemos visualizando y que necesitan trabajar. Las típicas fallas y cuasi fallas del área hospitalaria. ¡Ay, sí! Digo, son temas que, pues, que todos sabemos y que, pues, yo sé que también a veces no lo decimos pues, porque somos personal hospitalario y pues a nadie le gusta hablar mal del lugar donde trabaja, pero pues la realidad es que eso también impacta, ¿no? Pero bueno, déjenme checo en el WhatsApp, váyanse poniendo guapos, vayan prendiendo su cámara, por favor. Les vuelvo a mandar el link, por favor, para que se agreguen ustedes, porque se nos complica un poquito como estar de manera personalizada, agregando a cada uno. Entonces, ahorita les mando el link. Tanatotips. Ah, gracias, Miriam. Sí, justo es Gaby. Gaby Pérez Islas, gracias, me había olvidado. Muy buena, yo la recomiendo, a mí me gusta mucho porque son podcasts de 5 o 15 minutitos, o sea, es rapidísimo y pues los puedes escuchar. Tenemos, no recuerdo si tenemos un podcast con nosotros en IGACEM, pero les prometo que si no tenemos uno, Javier, anótalo por ahí, porfa. Si no tenemos un podcast de duelo y de tanatología, les prometo que hacemos uno de lo que nos pidan, pues igual se vale, escríbanos y lo hacemos. Ok, informes del diplomado, ya se los mandó. Ya está programado para grabarse. Vientos, gracias, Javier. Ok, ya les mandamos la información del diplomado. La constancia para los que no son estudiantes, espérenme, si mal no recuerdo, 250. ¿Alguien que me sople por ahí del equipo? Sí, ¿verdad? Sí, 250. Ok, 250. Sí, 250. Gracias. Ok, déjenme ver. Es que como tenemos varios mensajes. Ya, ¿cuántas horas curriculares? ¿Tiene a nivel licenciatura o maestría la tanatología? No, ahorita solamente el diplomado, porque no quisimos estigmatizar. La única condición que les estamos poniendo es preparatoria terminada, o podríamos negociar ahí la cuestión de la prepa trunca o algo, pero sí les pedimos ese nivel de escolaridad por el tipo de cuestiones que estamos trabajando en el diplomado. Ok. Solo hay hospitalario. Nadia, sí, solo hay hospitalario, pero mira, yo te voy a decir, obviamente lo hacemos pues porque nuestros alumnos son hospitalarios, pero la realidad es que así como la plática, tú te pudiste dar cuenta que hablamos de elementos sí enfocados al personal hospitalario, pero se aplican perfectamente bien a cualquier situación. Entonces, sí va a haber parte de las sesiones son de 4 horas, sí habrá, no sé, 40 minutos muy enfocada a cuestiones hospitalarias, pero no significa que solo sean hospitalarios. Yo te puedo compartir que tenemos amas de casa, tenemos familiares, tenemos incluso personal de IGACEM que está tomando los cursos que no tienen nada que ver con personal hospitalario y al contrario nos han dado referencias pues de que les ha servido mucho. Entonces, aunque está el nombre de tanatología para personal hospitalario, pues no deja de ser tanatología y no dejan de ser herramientas que todos necesitan. Es como primeros auxilios. Pues primeros auxilios obviamente habrá tal vez una terminología que entendamos más los paramédicos, pero no significa que cualquier otra persona que lo vea no aprenda algo. Ok, nuestros datos, ¿dónde? Ok, ya les mandaron eso, Tanatotips, ok. Ok, entonces ya nada más denos chance y les mandamos el enlace para que llenen la solicitud. Me interesa a nivel licenciatura o maestría. Sí, por el momento solamente es diplomado de 6 meses, es que, perdónenme, porque como tenemos 2, a veces me confundo. Me parece que este es de 100 horas curriculares, entonces pues son bastantes. Por ahí tenemos, miren, les puedo presumir rápidamente, tengo a Ana, tengo a Rocío, tengo a quien veo de mis alumnas del diplomado, entonces, pues igual, están en el grupo, ¿verdad? Yo, maestra. Bien, ya las vi, Yo gracias. también, maestra. Entonces, pues ellas te podrán contar un poco más de la experiencia. Yo también, maestra. No necesariamente, ¿verdad, chicas? Yo creo que de las 4 o 5 horas que nos echamos en las clases, creo que aterrizamos 40 minutos, lo demás es como muy general.
Sí. Pues va que va. Entonces, buenas noches. Gracias por el curso, la información de los tips. Me encanta todo eso. La verdad que todavía pasamos en áreas COVID. Fue algo inolvidable, hay que trabajar juntos. Sí, está la propuesta con algunas maestras también de hacer grupos de ayuda. Tenemos algunos convenios nosotros con Crecer, con nuestras maestras también que son psicólogas, tanatólogas. También tenemos convenios para que hagan descuentos especiales. Entonces también si alguien busca consulta particular, los podemos remitir. A mí todo el auxiliar de una persona en la tercera edad, a menos de sus posturgencias, la pareja ya había fallecido. Al pasarla a la sala me dijeron que ya no había nada que hacer. Esta actividad por ser administrativo, yo creo que aunque uno sea administrativo podemos auxiliar al usuario. Definitivamente. Es que volvemos. Qué padre sería que entre todos, tal vez yo no soy médico, yo soy un administrativo, pero con esta información pues les hago un tríptico, lo que les decía, con esta información les copio el enlace a la familia y pues igual, ¿no? Les doy por lo menos, hago una pancarta donde diga enlace y le pongo 2, 3 conferencias y decirle, señora, ¿qué más quisiera yo poder tener? Más información para usted, pero pues mire, le sugiero este curso que dieron en la escuela en la que estoy. A veces a eso se limitan nuestras ayudas. Francisca, licenciatura en nutrición, todavía no soy spoiler, todavía tenemos varias sorpresas. Probablemente más adelante ya les estaremos dando las noticias. Antes de que se me vayan, abran sus camaritas todos los que quieran participar en la foto, por favor. Sí, aplausos a IGACEM, por favor, porque siempre nos da los espacios súper padres. Muchas gracias, Gloria. Francisca, mándanos mensaje en el chat. Qué bonitos se ven todos hoy. A ver, entonces, ¿listo? Déjenme, hago mi cámara grandota, permítanme un segundo para que los pueda ver. Nada Gracias, más doctora. tengo a 47 aquí, pero bueno, yo espero que podamos hacer. Va que va, entonces, todos viendo a la cámara, sonriendo fuertemente. Espérenme, déjenme quitar este mensaje. Espérenme. Ay. Y dice, 1, 2, ay, espérenme. Cámaras a todas, ahí está. 1, 2, 3. Muy bien, les mando de todos modos la fotito. Va que va, pues cuídense, que tengan un excelente día. Está mi WhatsApp ahí, mi WhatsApp personal. Si alguien tiene alguna duda más en particular, pues mándenme un mensaje. Y si no les contesto hoy, les contesto mañanita con calma. Cuídense mucho, por favor. Gracias, Miss. Gracias, buenas Bye. noches. Adiós. Nos vemos el mes. Gracias. Gracias. Desearon, maestra. Hasta luego, buenas noches. Adiós. Adiós, cuídense.